Pues ya es casualidad, ¿eh? Ya es casualidad que después de lo que pasó anoche para nosotros, hace unos días para la audiencia, hoy, primero, que tengamos aquí al invitado que tenemos y segundo, que Patch esté precisamente en Portugal. Estabas ya ayer, ¿no? Con el España-Portugal. Me he chupado una final por la RTP1 de campeonato, vamos. Sí, ¿quién es el Juan Carlos Rivero de Pues Portugal, no Miguel? te sé decir porque no entendía un carajo, No, pero... Miguel, le pregunto a Miguel, ya entiendo que tú Ah, no te ha dado tanto tiempo a no, todavía no, no, no. identificar Pero a los me han parecido narradores. muchísimo mejores. Sin entender un carajo, me han Sí, parecido muchísimo mejores. Es bueno, otro estilo completamente, o sea, ¿ah, ahí sí? pues no gritan, no dan voces, no anuncian cada dos por tres las audiencias, No hay eh, aguiluchos. no hay promoción, básicamente solo hablan de fútbol, pero hablan con su tono muy pausado, Sí. muy poca emoción, Ya. marcas un gol y bueno, mañana nace el sol, así que tampoco nos vamos a poner aquí muy histéricos, muy luso todo. Sí, sí. Qué bueno. Y tú, Patch, estás en Oporto, ¿no? En Porto, como dicen los panenquitas. Yes, aquí estamos. ¿Y qué haces por ahí? ¿Estás ojeando al rival a posteriori, que sería una cosa muy del seleccionador? Pues mi señora me ha invitado, rollo, 25 aniversario de que estamos Ah, juntos. muy bien. Es Vamos. Sí, el señor. tema. Nosotros Pues, hemos venido aquí pues 4 días. está claro que le tienes que llevar, y va a ir encantada, estoy seguro, al Sí. Museo del Porto, que está de puta madre. Ajá. Aquí tengo la ¿Es prueba. verdad? Anda, mira, ¿verdad? Está ahí con los tres marañones. Con Camiseta guapísimo, del Porto. guapísimo. De los Hemos estado mejores esta tarde en museos la... de equipos de fútbol de Europa, ¿eh? O sea, eso Está no muy es solo bien, porque sois, está muy bien. no es, está Muy muy guapo. sencillo, pero muy completo y muy bien. Ujú. Bueno, que Te va a Miguel, encantar. que vaya día para venir ya te digo, a saber empatar, Claro, ¿no? Después triunfante de haber ganado el que el seleccionador dice siempre que es el gran el torneo de torneo. selecciones Así del es, calendario. O sea, más que el así es. Mundial, más que Eurocopa y además Portugal lidera Lidera ahora con mismo. 2 victorias, lidera el palmarés de la Nations League, ¿eh? De hecho, creo que hay dos personas que lo piensan. Una es Luis de la Fuente y otra es Cristiano Ronaldo. Seguramente él está ya haciendo cábalas para Sí. justificar cómo la Liga de las Naciones vale por dos mundiales, por si acaso. Claro. Eh, pero y Sí, hoy, sí. Pachi, hicimos una película de Lindsay Lohan. Vamos a pillar de Carlos porque estoy yo en su Madrid y él está en mi Porto, así que Pero estupendísimo. bueno, Intercambio cultural, como cuando eras total. pequeño y te ibas. Es Yo me verdad. acuerdo de un episodio de Los Simpsons, que Bart Simpson iba a Sí. París Ah, y es se Hombre, le por ponían verdad. a favor. trabajar La allí. Y vendimia, él, sí, Con la sí. vendimia. ese es Sí, sí, sí. mítico, mítico. El burro, Correcto, el correcto. burro Morís. Imagina a Patch ahí en la vendimia del Duero, ahí, Vendimia no mañana sé, tío, haciendo la pero me he tour. pegado una solana hoy, o sea, atómica, hoy ha sido Sí, atómico. Atómico. Sí, aquí Y que también estés, estamos fresquitos. ostras, todo mal, todo mal. sí. Bueno, pues nada, que eso, que la Nations League, yo no sé si queréis decir algo de Morata, de todo el conjunto en general, de la camiseta Puma de Portugal, o sea, lo que queráis. Tío, yo creo que hay que empezar todo porque eh, Mingueza no puede jugar al fútbol en la selección española, para empezar la Ah, conversación. creí que no podía jugar al fútbol, digo, hombre. O sea, Mingueza es un jugador sobrevaloradísimo, Sí, sobrevaloradísimo, ahora, siempre lo ha sido sobrevaloradísimo. sí. Yo pensé cuando salió que, ay, el Barça tiene a Nacho, tiene un Nacho. Y yo pensé, sí, sí, al Lech Poznan en 2 temporadas, es lo que pensé. Pero reconozco que de repente Mingueza es un jugador de primera división. Bueno, es un buen jugador de primera división. Sí. Pero ¿cómo coño va a ser este hombre titular en una... Es que, no, o sea, no, o sea, Mm. Es que los dos de la Eurocopa no no, están no, no. disponibles. Claro, y Porro, tío, Porro es un desastre, ¿eh? Porro es un Sí, lateral lamentable. Es que es malo de sí. verdad. O sea, malo, malo con avaricia. Pero dices tú, ¿y a quién llevas? Pats, claro, ¿a quién llevas? Claro, es que Hombre, esa es la pregunta. A yo Omar, hubiera- él y Lali no puede, no porque puede ser, porque es está, marroquí. claro, Que sí, habría sido la claro. elección más Sí, lógica, claro. la elección natural. Sí. Hombre, yo hubiera llevado a Areso, por ejemplo, pero Ajá. tampoco con cero garantías, también te Mm. digo. Pero es que Ya, estos dos ya están testados rematadamente, como que son rematadamente malos. ya. Mm. Ahora la cosa es, ¿España ha perdido por el lateral derecho? Hombre, no, no puede ser que haya perdido por el No. lateral derecho. Ha perdido por el No puede penalti, ser. Morata.
Pues, Oye, se me ocurre un lateral derecho para la selección, ¿eh? Bien bueno, además. dale, a ver. Portea, que le he visto la cara, que ya he visto que Porque lo, existe. porque lo retuiteé yo. Claro, si no de Sí, qué te vi un enteras, claro. retweet tuyo y varios me mencionaron, mira, este Mira, es Fortea y tal. Y ya le he vivisto porque tenía serias dudas de que ese chico existiera. Pero Ortega parece tiene que nombre sí. de medicamento, ¿no? Sí, Fortea. Sí. Tómese unas pastillas de Fortea, ¿no? una Después de las Fortea, comidas. claro, claro. Sí, Pero también te digo que Roberto Martínez, también te digo que hizo todo lo posible porque ganáramos nosotros, ¿eh? Que también eso hay que agradecérselo, ¿eh? sí. ¿No? ¿O no, Infiltrado Miguel? total. Sí, infiltrado total. De hecho, hay un plano que están de espaldas los dos. Yo pensaba, Pacha está entrenando a Portugal y a España para Es boicotear el verdad. partido directamente del asco que le tiene la competición. Y es que Martínez estaba haciendo de todo. O sea, había un momento en que Martínez decía, yo ya no puedo hacer nada, tío. O sea, yo ya he intentado de todo para no ganar. Desde tener a Cristiano jugando hasta que se muere en el campo, hasta jugar con el mejor medio centro defensivo de la final de la Champions de lateral derecho, Ya, eso que es es un tío que acojonante. Eso es no acojonante. puede correr y tienes que marcarte a Nico Williams, porque claro, Mingueza es bastante flojo, pero tuve la mala suerte que estás jugando contra el mejor lateral izquierdo del mundo, ya por Absolutamente. diferencia, y cuando le Total. meten al día o además, pues ahí ya directamente pues te matan, te Está crujen. muerto, claro, sí. Pero es que Joao Neves estaba marcando a Nico, es que había momentos que Nico miraba hacia atrás, es que parecía un chiste malo, él empezaba a coger y miraba a ver si el otro venía y casi que ralentizaba porque le daba penita. Yo me hubiese Sí, dado sí, pena sí. igual. Así que hemos tenido mucha suerte, la verdad, porque no fue por el seleccionador, tampoco fue por Cristian a pesar del gol, que tiene mucho mérito, killer de área y todo lo demás, pero es que no corre, no aporta, No Huijsen corre, no se salía con el mueve, balón tío. como quería, Zubimendi bajaba, empezaba a jugar y Portugal no tenía esa capacidad de presionar alto y a España no le puedes jugar así. Pero bueno, hemos tenido mucha suerte. Yo que además, lo que decía Miguel, yo venía a promocionar el libro de España y al final pues me jodo y tengo que sacar de nacionalidad y ahora decir que Portugal son los buenos, pero Claro. yo sigo diciendo en eso, sigo diciendo que España es el equipo que mejor juega cuando está bien del mundo. A lo mejor si le toca una Argentina con la viveza argentina Sí, redescubierta, pues le sí, meten un sí. buen meneo, pero en Claro. calidad de juego, en ser divertidos, España es la mejor. Pero es que cuando te tocan equipos así muy puñeteros como puede ser Argentina o Portugal, se nota muchísimo la juventud. Lo veremos en Se la notó muchísimo finalísima. en la Sí, pero finalísima. se va a La jugar, comtesa de las finales. pero se va a jugar eso finalísimamente, ¿o no? Sí, no, en octubre, ¿no? Es así, Sí, ¿no? está fijado ya, vale, vale, no, pregunto, que no lo sabía. Sí, sí, ahora es oficial. Antes era de Telecinco, ¿no? Antes era como de un programa de Telecinco y Sí. ahora es oficial de la FIFA. ¿Y esto dónde se juega? ¿En Wembley otra Creo vez? que sí. Creo que fue allí, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, pues yo de lo de Morata solo quiero decir, hombre, que se está haciendo la broma y tal, que evidentemente me parece cruel culparle a él de la derrota de España en penaltis. Él tiró el penalti como mejor supo, Mal. mal que es mal, la culpa a lo mejor es de quien le dice que este chico tiene que tirar un penalti con los antecedentes que tiene de lanzamientos. No sé, Patch, que está mirando ahí en el teléfono. Estoy mirando, tío, que antes esta mañana he hecho un pantallazo porque he visto una crítica del Sport, como siempre, muy ecuánime, ¿no? Sí. Y que refiriéndose a Lamine Yamal, dice, sin embargo, el delantero no tuvo su mejor noche frente a Portugal, si bien fue uno de los mejores futbolistas de la Roja. ¿Pero qué partido has visto, campeón? ¿Qué partido has visto? Explícame qué Sí, partido has desde visto, porque no luego. se puede decir que Lamine Yamal hizo un partido de mierda, que no pasa nada, tío. Sí, Pero por claro que no. supuesto Sí, que está es un habilitado jugador para equivocarse increíble, todas las veces que quiera. Es un claro. jugadorazo. Ya está. Malísimo partido. Ya está, no pasa nada, ¿no? No Sí, pasa es nada, Tampoco sí. fue lógico. malísimo. Fue Fíjate, Bueno, yo soy el igual, más crítico del mundo claro, con el Barça y esperábamos con esto, mucho y bueno, pero no flojísimo, fue pues flojo, malísimo. flojo. Simplemente no Muy flojo, aportó tío. nada, pero No hizo nada, tío, muy flojo. bueno, sí, pues flojo, pero pero eso, pero que no fue una cosa de decir, Dios mío, este chico le ha puesto el pie izquierdo en el derecho y demás. O No, sea, ese fue Mingueza, claro. estamos de acuerdo. A ver, si tienes que jugar contra el tío que es el mejor en su demarcación,
pues Sí. si ese tío te vulgariza, pues tampoco es tan Es grave. O sea, no le verdad, vulgarizo Mingueza, absolutamente, sí, sí, le sí. vulgarizo Nuno Sí. Méndez. El problema Que sí, total. no es Se ha solo eso, es que encontrado, muy de acuerdo, se ha encontrado con la kriptonita, ¿eh? Con Nuno sí, Méndez se ha sí, encontrado con la kriptonita, pero total. Oye, es el del que Benfica también le marcó bien. El que supuestamente va a fichar en Madrid, en el partido, Carreras, por lo menos en el de ida, le marcó muy bien y se no fue estuvo varias mal. veces para arriba, ¿eh? No, Ese no estuvo día mal. lo hablamos aquí. Sí, Yo no, sí. yo no pagaría 50 millones por casi nadie, Ni pero, de coña. Claro, claro. Sí, no, me pero pero sorprende, me bien, ¿no? lo que sorprende. decía. Miguel, 50 Bueno, que millones es una pasta por cualquier lateral, si no es Nuno Méndez o pocos más en el mundo, por supuesto. Exacto. Pero el tema de Lamine va más allá. O sea, Lamine, y yo me acuerdo cuando el Inter, cuando el PSG le mete los 5 al Inter, que todo el mundo decía que si fuera la final de Barcelona no pasaría lo mismo, y visto lo visto, seguramente todos los que esperaban una final con Lamine metiendo 3 goles a Nuno Méndez, pues ayer, pues a Pues lo no mejor se creo. quedarán con las ganas de ver ese partido, pero no por los mejores motivos, porque al final Nuno es brutal y ha sido demencial. mm, Pero es que Lamine le vi muy perdido. No solo el marcaje de Nuno fue muy bueno, sino que había momentos en que perdía el balón porque le iban a gobar por la espalda y él no era consciente de dónde estaba. Yo creo Sí, sí, que total. ayer le vino muy grande el partido. Igual que Nico en la primera parte sí que estuvo más suelto y luego desapareció el momento que le meten un lateral que es igual de rápido que él. Puede no ser bueno, pero Semedo sí que es rápido. Lamine estaba fuera de juego completamente. No conectó ni una sola vez con Mikel, no conectó nunca con Pedri como suele hacer. Y lo que decimos todos, o sea, todos los grandes jugadores de la historia han tenido malos partidos, incluso Maradona. Total, Messi no total. va a Lamine con 17 años claro, tener un mal claro. partido, hombre, por supuesto. Absolutamente. Mm. Pues sí. Bueno, el mejor análisis de la Nations Sí. League aquí en Saber Empatar. Sin duda, sin oye, duda. Miguel, ¿mañana vamos a firmar o van a suspender, van a cerrar el retiro? Bueno, Ya habrán firmado, mm, claro, claro, cuando esto se emita ya hemos cerrado nuestra Para participación introducir, es para en la introducir. Casa del Libro. Es verdad que este viernes hay un cóctel para autores de la editorial Planeta en la Casa Árabe, que era una cosa que a mí me hacía mucha ilusión, porque a mí lo de moverme por círculos literarios, No, no, pues es una claro. Subir un cosa poco el que, nivel. claro, pero me han dejado solo mis compañeros Ya. incluso Miguel Quintana ha alegado que tiene que comentar el Mundial de Clubes, como si eso le interesara a alguien. Y entonces, pues creo que no voy a ir, porque ir a un sitio en el que no conozco a nadie, no sé, Qué quién es, vergüenza. estará allí Pérez Reverte y esta gente, ¿no? O sea, Claro. ¿no? No, No no sé sé. si es de Planeta Pérez Reverte, No, no, creo que no. A Creo ti que pero te no. bueno, conoce el uno de mundo. estos. La neta. Uno de estos, no sé, no, es un mundillo que me da un poco de vértigo. Entonces, si iba con vosotros, pues por las risas y tal, bien, pero para ir yo solo Ya. me da un poco de cosita. Y la Feria del Libro nos fue bien el primer día, pero Carleto, igual no tan bien como a los Pacheco, ¿eh? La Eh, caseta de los es Pachecos, que, tres días es que seguidos, back to back to back, voy a un decir la clave. éxito. La clave, Patch, es que vosotros tenéis relato. Ya sabéis que Sí. ahora el relato lo gana todo. Nosotros Así es. tenemos la historia está de nuestro lado, Miguel, pero Sí, él tiene el relato a su favor y el eso es relato es verdad. imbatible. Sí. Padre, hijo, Así, Sí. sí. palacanestro, Todo, todo el mundo venía todo. a ver a la familia. Sí, sí. Tal cual. Sí, Después del sí. Pero... Carleto David Ancelotti, pues tenemos la familia Eh, Pacho. exactamente. Sí, Misma señor. cosa. Bueno, pues eso, que Oye, la por Feria del cierto, Libro. Ancelotti en Brasil es todo mal, ¿no? O Ancelotti sea, va a hacer es va a ver hacer la las cabra, imágenes, es ver la las cabra imágenes montesa. y decir, todo mal. Y encima se queda Italia sin seleccionador. Es como, ¿no? Sí. Joder, Mm. Bueno, ojalá le vaya pues bien, ¿eh? Ojalá le vaya bien. sí, Además, yo soy sí, sí. muy Ojalá. brasilero en los mundiales. Muy carletista también. Déjame decir que ahora que hemos comentado lo de la Feria del Libro, que tenemos un bolo que anunciar, Ah, sí. ¿eh? Sí, sí. Que es el sábado 21 de junio en Madrid. Vamos a hacer una cosa un poco rara, eh, entre otras cosas, pues todavía no sabemos muy bien cómo lo vamos a enfocar. Solo os puedo decir que habrá música en directo, que estaremos nosotros, como siempre, hablando de nuestras cosas de fútbol y alrededores.
dentro de Alta Fidelidad, que es una cosa que se ha inventado nuestro amigo José Manuel Tenorio, que estuvo aquí en uno de los primeros episodios de la temporada. Parecía un buen Un gran entrenador. éxito de crítica y Sí, público. señor, uno de los más reproducidos en esta temporada. Y se titula Alta Fidelidad y consta de 2 jornadas. La del viernes 20, que es la mala, obviamente, que es la que no estamos nosotros. Que hay una cosa de homenaje a Nick Horby con Segurola, Iñaco y Ennio Sotanaz, seguida de un concierto. Pero bueno, lo decimos por si alguien se quiere pasar. A las 7:30. Y luego ya el plato fuerte, el sábado 21 de junio a las 8 de la tarde. Saber y empatar el podcast en directo. Con Con Segurola de invitado. estaría bien. Con Hombre, yo los segurolos del grupo Los Risa Segurola. de Hostia, invitados. sería hostia, qué buena, tío. Esa es la que hay que hacer. Qué buena, tío. Hay que llamar a Miner, a David Miner, para que haga Hostia, los segurolos. los Segurola. Y nada, que esto lo organiza el distrito de Arganzuela, del Ayuntamiento de Madrid, y se hace en la nave de Terneras, que queda en el Paseo de la Chopera número 10. ¿Vale? Y es Excelente. entrada libre. Entiendo que Hasta completar aforo. hasta completar aforo, como reza el tópico. Pero una territorio cosa muy atlético. importante, para los que digan, bueno, ya lo veré cuando lo suban al canal y tal. No, 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 No lo no. subes. Esto no lo subimos. Lo que pasa en la nave de terneras queda en la nave de terneras. Este no lo vamos a subir. El que quiera verlo tiene que venir a Arganzuela. ¿Cómo se nos acumula el trabajo, eh? No, no, Sí. no hemos cobrado los anteriores y ya ¿verdad? Sí. Pues uno que no Qué hemos ruido. cobrado, otro que se aplazó y ahora Sí. este. O sea que, bueno. Y mientras tanto, pues eso, la editorial ahí apretando también, ¿no? Para otras cositas que tenemos que entregar y de las que ya hablaremos. Pero hoy vamos a hablar mejor de otros libros que son los que ha escrito nuestro invitado de hoy, al que no vamos a presentar porque, a ver, hemos encontrado un resquicio Un legal subterfugio. para que este señor Exacto. pudiera volver aquí. Porque hace poco tuvo un detalle de poner un tuit muy cariñoso diciendo que lo malo de saber y empatar, ir a saber y empatar es que no se puede volver. Entonces, a mí se me encendió una bombillita y dije, es que este señor no ha estado en saber y empatar. Ha Claro, estado en el correcto. serial de las Es que Eurocopas, es Al que no verdad, es que venían invitados. al O que no sea, venían claro, invitados, solo fue estuvo una él. presencia, digamos, fantasmagórica. tal cual. Exactamente. Entonces, Patch me dio la razón en lo de que el serial de las Eurocopas no puede ser considerado técnicamente saber y empatar. Y pues Carleto también le pareció bien, así que Miguel Lourenço Pereira hoy vuelve a estar con nosotros en el Deluxe, ya, como él merece. Y nos hemos buscado como excusa, porque cualquier excusa era buena para traerle, por ejemplo la Nations League, pero nos buscamos como excusa su último libro titulado Pasión, un viaje al alma del fútbol español. Yo lo estoy diciendo en español, pero el libro está escrito, publicado en inglés. Y te lo dije el otro día, Miguel, si tenemos que presionar, amenazar, amedrentar a un editor cualquiera de España, por ejemplo, el que nos está editando a nosotros ahora, para que te publique en español, hágase. O sea, Solo Eh, tienes que silbar. sí, o sea, le podemos amenazar con no entregarle lo que tenemos que eh, entregarle a tiempo, con poner a la huerta de dibujante en el próximo no, 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 proyecto. no, tampoco, tampoco, tampoco. O sea, lo que haga falta, pero este libro tiene que publicarse en español. Y ahora fuera de bromas, porque bueno, yo no he leído el libro, debo decirlo, pero sí que lo estuve ojeando porque, bueno, para empezar, Miguel, para escribirlo en el proceso de escritura del libro, contactó con muchos de nosotros, nos hizo preguntas, nos hizo repreguntas, que es una cosa que también está muy bien cuando alguien te dice algo y a lo mejor te queda alguna duda o ves que hay algún sitio donde se puede apretar un poco más. Miguel se curra un montón los libros y sobre todo, yo creo que tiene Carleto una gran capacidad para plantear enfoques innovadores, para ir más allá de lo que se suele contar. Miguel siempre suele ir un poquito más allá y proponer una arista interesante. Entonces yo, aunque sea esto la historia del fútbol español y parece que nos la sabemos mucho, yo creo que el enfoque de Miguel es muy interesante.
Sí, señor. Y ojo que no solo por lo que ha pasado este fin de semana, sino que su acercamiento también al fútbol portugués, yo creo que ese sí que es muy interesante Hombre, ese también para todos, ¿eh? ese por descontado, claro. Además que siempre se dice, es un tópico lo de que Portugal es un gran desconocido en España. Yo así lo creo. Y el fútbol portugués, doy fe, vamos, yo de fútbol portugués conozco poquísimo. Y seguro que hay un montón de cosas que deberíamos saber y que estaría muy bien saber. Así que lo dicho, Miguel, o sea, Felices de que estés aquí. tú nos dirás, quieres que hagamos algo, que movamos ahí influencias? No sé. Claro, Lo primero, que Carlos me haya comparado con Lorin Bacall, ya directamente ya hizo mi ya, noche. Así que sí, a sí. partir de ahí uno ya no puede mejorar. Y luego sí que es verdad que el serial de las Eurocopas fue muy divertido, pero como dice Patch, no existió nunca. O sea, ese sufrimiento fue solamente un sueño que tuvo el de pesadilla, como el final de Los Serrano, y no Total. pasó. No pasó, así que ahí Así hemos es. encontrado la letra pequeña del contrato firmado. Y por lo demás el libro, pues voy a enseñar la portada, ya que lo tengo aquí, Hombre, que claro. además Qué bueno. quedó muy chula, muy divertida. Y yo creo que sí, o sea, al final a mí me preguntaron mucho el tema de un libro de fútbol español, ¿a la gente de España le interesa? ¿O es un libro para la gente que no es de España? Yo digo, es las dos cosas, porque por un lado sí que es verdad que fuera de España hay mucha incultura con respecto a lo que es el fútbol español, más allá de los tópicos Madrid, Barcelona, selección los últimos 20 años y poco más, a veces Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla, pero siempre en la superficie. Pero por otra parte, yo llevo viviendo en España desde 2006 y soy consciente de que mucha gente en España no conoce su propia historia, no conoce la historia de muchos de los equipos del fútbol español y no conoce sobre todo cómo el fútbol explica también la sociedad y al revés, y la sociedad explica el fútbol, que es aquello que a mí más me gusta ahondar en todo lo que escribo. Y este libro me permitió, pues, no solo hacer un viaje real de coger coche, coger vuelos y estar viajando por España, hablando con gente, hablando con vosotros también, Miguel, para el capítulo de la prensa, que además creo que es un tema que se habla muy poco en España porque la gente tiene como que miedo a afrontar ciertos temas para no quedar mal con no sé quién o no Mm. tocar el de la herida, y a Carlos por partida doble también en ese capítulo por un poco el peso de la cultura de fútbol en la cultura en España y luego por su costilla perica, que además el español es uno de los equipos representados. Y al final la idea era eso, es un libro de fútbol español que habla de 40 equipos, que son bastantes equipos, o sea, no todos con Se el puede mismo superar, ¿eh? grado de Se puede importancia. superar, no te creas, se puede superar. Sí, pero luego al final cuando coges los libros típicos de fútbol español, pues son los de siempre. Y hay mucha gente que yo creo que le quedará bien verse reflejada su historia en un libro que habla luego también de los otros temas. Y por lo menos de la gente que sí que lo está leyendo, y otro hándicap, lo que comentaba es del libro, por ejemplo, de fútbol portugués, de Bring Me the Horizon. Cuando salió en Portugal, no lo editaron allí, porque en Portugal la gente lee en inglés. Entonces los portugueses que querían saber más, pues compraron el inglés y lo leyeron allí. No hay ese handicap lingüístico, pero en España sí que lo hay. O Mm. sea, la gente que lo está leyendo ahora mismo es todo el Ya, mundo, menos los españoles, que claro, casi todos Claro, tienen muchas dificultades en leer un total. libro en inglés. porque te crees que yo Y no, que yo lo he ojeado sin más, ¿no? Es verdad, es que me da mucha pereza leer en inglés. Ah, sí. Sí, sí, yo lo confieso y creo que más o menos, o sea, lo podría entender si no es un inglés muy elevado o algo así, pero es no es que Shakespeare tampoco, ¿eh? a mí me da pereza leer en inglés, esa es la verdad. Y luego habrá gente como yo y habrá gente que directamente, pues a lo mejor no ha podido estudiar inglés o tiene un Total. nivel bajo y no tiene acceso a él. Y en Portugal era lo que decía Pumares siempre de los subtítulos, ¿no? Que Sí, tal cual, pero hacía tal una cual. broma, Miguel, que Pumares, no sé si conoces el personaje, Sí, pero claro, hombre. es Claro. para, decía, llamaba a algún oyente hablando de la versión original y decía que a él no que no es que a mí no me gusta leer en el cine, yo prefiero el doblaje y tal, y le decía a Pumares siempre, dice, ¿usted sabe que en Portugal no doblan las películas? Dice, sí, Portugal, ese país, ¿verdad que a usted le parece un país retrasado? Pues no doblan las películas. Y, y es así. Entonces, claro, pues Ya. te da cierta No, envidia, ¿no? De estas cosas, ¿no? Yo soy el el primero otro que no lo lee. día El otro día vi un gráfico que sacaran de la capacidad que tienen los distintos países de Europa en hablar en inglés.
Entonces, los primeros tres eran nórdicos, que esos hablan inglés igual que hablan su idioma, les da igual. Mm, Creo que el cuarto era Holanda, que también el inglés es casi el segundo idioma de sí, los andeses. Y el quinto era Portugal. Y España estaba en 39ª posición, muy, muy pero por arriba me delante de parece. Francia y de Italia, ¿eh? Por delante de Francia e Italia, todo ¿Ah, hay que sí? decirlo. Sí, Ah, no me pero esperaba yo claro, esa, ¿eh? sí, sí, pero sí. Y por delante de Grecia, Italia y de Francia. Francia es por mala hostia, o sea, los Sí, franceses ya por directamente por una chauvinismo, mala hostia. pero sí, yo, Y Claro. bueno, Italia yo pensaba en Italia yo creo que sí tiran más al yo creo que inglés, ¿no? ellos, no, yo creo que ellos creen que hablan No, inglés, que es no, no, distinto. no. Esa No, pero por es. ejemplo, con lo del apagón que hubo aquí el 28 de abril, me llamó mucho la atención que los italianos no tienen una palabra para decir apagón y usan blackout. Sí, pero No, a ver, Y les les pasa, pasa No, y con les muchas pasa, palabras. utilizan muchas eso es, palabras. les pasa Muchas. con más cosas. Entonces me sorprende que estén tan abajo en esta clasificación. Pero también Pensaba hay que que tener estarían en más cuenta arriba. que es un país que estuvo ocupado por los americanos durante mucho tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que eso aquí no ha pasado. O sea, y allí sí. Y sí, dicen weekend y dicen o sea, varias Sí, cosas de sí, ese sí, estilo. sí, Pero es verdad que total. saber, me parece que. sí. Además, hablan No, inglés en italiano. O Claro. sea, claro, es que El, ese es el problema. nosotros es una S neutra, ¿no? Pero esa especie de alargar la consonante final hasta Es el la inglés de exageración. Robert De Niro en El Padrino 2, básicamente. Correcto. Bueno, pues nada, vamos ya presentado nuestro invitado, aunque ya lo conocíamos. Vamos a presentar el tema de hoy, que a mí me hizo mucha gracia porque nos lo propuso hace unos días un espectador en los comentarios de YouTube. Un Y, internauta. ¿perdón? Sí, uno de esos a los que tú denostas. No, yo no denosto a nadie. Yo lo que hago es no leer los comentarios. Si eso es denostar, pues Claro. denosto. Bueno, digamos gente que te interesa poco, Patch, pero de vez en No, es cuando verdad, que no, no es cierto, no me interesa. No, que no es verdad. Pero bueno, tiene, de vez en tú cuando sigue en tus tiene movidas. ideas brillantes y esta la verdad que a Ujú. mí alguna vez se me había ocurrido algo así, pero no había dado tampoco con el título de lotes de futbolistas, el concepto lote. Cuando un equipo compra muchos jugadores de otro, los compra pues eso en lote, o tiene una determinada fijación por jugadores de una nacionalidad. Hablábamos ahora de italianos, pues Sí. me acuerdo de cuando al Valencia le dio por fichar italianos, Ostras, es verdad, en sí, los sí. primeros años de siglo, ¿no? A Corradi, a Tabano, a Fiore, alguno más que me olvido ahora, Ostras. seguro. Eh, y bueno, pues hoy este es Carboni, joder, Carboni. Carbonis, no, Carbonis anterior, Carbonis Sí. anterior. Es anterior, pero Pero los rescatarían de Ibayo, las playas de Ibiza y Di luego se los Baio. llevaban a Valencia, que sea más barato. claro, le cogen el ferry y ya están ahí, ¿no? Divayo era el otro que me faltaba. Bueno, pues eso, este es el tema que se nos ha ocurrido para hablar hoy, que ya sabéis que al fin es solo una excusa para hablar un ratillo. Y nada, vamos a empezar con Miguel, con nuestro invitado, como es costumbre. ¿Cuál es el primer lote en el que te has fijado hoy? Lote. Pues yo traigo uno Vamos a del ver, como si fuera una Madrid. subasta. Venga, primer Claro. lote. Sí, Lote número uno, eh, bien. Vamos. vamos a empezar fuerte con el Madrid de segunda mitad de los 90, periodo de Lorenzo Sanz como presidente del club, ese periodo lleno de matices y de Copas de Europa y líos. Sí. Y es la relación del Madrid con Brasil. Madrid, pues, tiene una relación con Brasil reciente bastante potente desde que tiene al amigo Calafat ojeando a la selva amazónica desde hace no sé cuántos años, pero en los 90 de repente, después de que Brasil ganara el Mundial 94, el Madrid se empezó a fijar en jugadores de Brasil y fichó un lote muy curioso del cual solo hubo un ganador, claro. Hubo un caso intermedio de que podría haber sido, pero no fue, y luego hubo un pufo tremendo, que el típico pufo noventero de eso que fichas a un jugador que no sabes por qué le fichas y luego terminas por ponerle nunca. Estamos aquí en el 97, el Madrid va a Brasil a fichar a Sabio, una promesa del Flamengo, un jugador, un extremo hábil, talentoso, que luego resultó efectivamente ser un jugador importante en ese periodo y un jugador muy, muy capaz
dar un poco de equilibrio táctico a ese equipo, sobre todo cuando empiezan a fichar galácticos y hay que coger y hay que jugar por dos. Y además yo como aficionado del Porto, que casi siempre nos tocaba el Madrid en Champions esos años, Sabio, Bueno. no sé por qué, siempre marcaba el Porto, era el tío pues tenía al equipo fichado. Y luego después de esa experiencia, el año siguiente van y cogen a dos tíos del Fluminense, del rival del Flamengo. Uno de ellos es de Roberto, que pasó Sí, sin sí. pena ni gloria, creo que jugó ocho Pero partidos, ocho o vamos, nueve partidos, madre y mía. luego el Madrid pues decide pues cargárselo directamente y se lo mandan a Alemania. Ficha por el Leverkusen y de repente se convierte en una estrella casi mundial. En el Leverkusen titularísimo del equipo que va a jugar precisamente la final de la Champions de la novena. Luego ficha por el Bayern de Múnich, como cualquier jugador que destaque en Alemania, y se convierte en auténtico dios en el Allianz Arena. Así que un jugador que podía haber triunfado en Madrid terminó triunfando en Alemania, un brasileño triunfa en Alemania y no triunfa en España, una cosa que no tenía ningún tipo de sentido, pero pasó con él. Y el caso más brutal de todos del lote es Rodrigo Fabri, un amigo que también viene del Fluminense. Era una joven promesa por entonces, jugaba en la Liga Brasileña, había sido incluso ya convocada a la selección. Vamos aquí a poner un paréntesis porque en los 90 el Brasil convocaba unos 200 jugadores al año. Los empresarios de turno llamaban al seleccionador, hay que poner este tío en Europa, le convocas una vez, el tío juega unos minutos y le vendemos como que es internacional. Además, como Brasil se clasificaba pronto porque tenía un equipazo para jugar cualquier competición, pues directamente pues agotaba muchísimos jugadores. Fabri ficha por Claro, el Madrid, es jugador del Madrid durante 5 años, hace 5 pretemporadas con el Madrid y juega un total de 0 partidos con el Madrid. correcto, Cero. correcto. El primer año, para pagar el negocio de Sabio, que el Madrid ficha a Sabio pero no le paga como debe de ser, Fabri va cedida al Flamengo una temporada, un poco para abaratar esa operación, lo que explica también un poco esas relaciones comerciales de Lorenzo Sanz y su equipo con la liga brasileña. Lo peta en el Flamengo. Básicamente está jugando en la misma liga, entonces ellos creen que está ya para Europa. Viene al Valladolid un año, es cedido al Valladolid un año, donde es entrenado por Manzano, y este es un apunte importante. Hombre, No le va muy mal, pero bueno, ahí está. Al año siguiente va al Sporting de Portugal. Juega también una temporada allí, no lo hace especialmente bien ni especialmente mal. Coincide con un jovencísimo Ricardo Quaresma en el equipo. Luego vuelve a Brasil cedido y después de 5 años le dicen, pues mira, chato, aquí no vas a jugar nunca, así que te puedes ir. ¿Y a dónde va? Al Atlético de Al Madrid Atlético de de Madrid. Gregorio Manzano. Como estaba en la ciudad ya, pues directamente pues tampoco había que pagar vuelos y hoteles, se aprovecharan del chaval. Iba a ser uno de los fichajes estrellas del Atleti para ese año y pues resulta que empieza a titular y termina en la grada y claro, se vuelve a Brasil y ahí se queda para el resto de su vida como un jugador casi totalmente anónimo. Tanto él como Segoberto venían de la Portuguesa dos Desportos, no del Fluminense, aunque los colores son Sí, iguales y la herencia portuguesa también. sí. Y claro, ese lote de brasileños, pues de cierto modo dejó un sabor un poco agridulce, pero luego Roberto Carlos y Ronald Nazario pues limpiaron un poco la bandera y ya Mm, pasado unos 20 años empezaron a venir los Vinicius, los Rodrigos y la cosa pues se fue animando un poquito más, ¿no? mm. Sí. Dice Roberto en el Madrid, yo sí que creo jugó muy poco, ¿no? Ni siquiera creo que lo hiciera mal, por lo menos lo que yo recuerdo, ¿eh? flojo, tío. Jugador Pero regulero, ¿no? sí, pero que tampoco fue un desastre, ¿no? Igual podían haberle dado alguna oportunidad más. Entiendo que igual tampoco era un jugador que necesitara el Madrid, ¿no? No, Seguramente. no, no, no era ese nivel, no jugador ese nivel, yo creo. No. Ya. Bueno, No como Sabio Bortolini, que era una máquina, que luego en el pero Bayern estuvo muy bien, C. Roberto, ¿no? la castaña. ¿No? No. Bueno, venga, Patch, pues lote 2 del programa de hoy. Lote 2, yo he optado por una cosa bueno, no sé si es correcta en el esquema este de cosas que tenéis planteado, pero me va a dar igual. Que es un efecto que yo sí considero que se deberían escribir varios libros sobre el tema, que es el efecto selección que hace un mundial bien y de repente jugadores que nadie conocía ahora top adelante, top aquí. Claro, claro, claro. Y para mí, el ejemplo paradigmático de esto es el lote de hondureños que nos tragamos en la Liga Española después de que Honduras
nos sacara los colores a la selección dirigida por el simpático, sin duda, Emilio Santamaría, ¿no? En el Mundial 82. Y claro, nos empataron muy malamente porque claro, pensamos que le íbamos a meter 14 jugando en casa, evidentemente, ¿no? A una selección de desconocidos. O sea, el único que jugaba ahí, que conocía a todo el mundo, era Gilberto Yearwood, que era un central súper poderoso del Elche, Valladolid, Tenerife, hizo carrera en España, era un jugadorazo. En su momento era como que el Madrid le quería, o sea, una cosa seria. Pero es que se vinieron todos, machos. Se vino el portero que era Arzu, malo, o sea, malo de maldad, fichó el Racing, pero muy malo. El otro central con Gilberto que se llamaba Cosly, lo fichó el Málaga, jugó 6 partidos o así. Eh, Central muy potente físicamente, pero debía ser muy flojo también. Y ahora voy por uno, para mí el triunfador de toda esta panda, más allá de Gilberto, es, por supuesto, el Macho Figueroa, delantero sensacional del Murcia y creo que juega en el Hércules después, pero vamos, del Murcia básicamente, para mí tiene camisa pimentonera clarísima, jugador de disparo durísimo, delantero centro potente, que a mí me gustaba mucho. Pero es que luego vinieron, por ejemplo, fichó Celaya, que fue el que nos metió el gol, lo fichó el Depor y no jugó ningún partido. Venía lesionado y nunca se recuperó, pero lo fichó. Y por supuesto, un jugador del que ya hemos hablado aquí, también uno de nuestros favoritos, sin duda, el primitivo Maradiaga, el hombre que tiene la D y la Sí, R cambiada en el naming, que Madariaga, eso sí, sí. es fabuloso, pues también estuvo por aquí. Y Porfirio Betancur acabó en el Logroñés, aunque no vino directamente del Mundial. No sé, o sea, es que el caso es que solo Figueroa hizo carrera y bueno, pues en el Murcia de Hércules, dentro de la carrera nada más. Pero también, todo hay que decirlo, al final son gente de un naming extraordinario. El primitivo, a Celaya le llamaban pecho de águila, claro, ¿no? Cosley se llamaba Alan Anthony Cosley, Alan Anthony. Alan Anthony Cosley, y por supuesto, mi favorito, el director técnico de Honduras, que claro, con ese naming impregna de sabiduría todo el combinado, que era Chelato Uclés. Muy bueno, ¿eh? Auténtica jerarquía en el naming, Chelato Uclés. Sí, Qué bueno. En un país cuya sí. capital es Tegucigalpa, pues en naming Claro, es que es todo naming buenísimos. Todo tiene naming mucho buenísimos, tío. Sí, sí, avanzado, sí. claro que sí. Yo es que esto Absolutamente. me pilló muy pequeño, el tema del Mundial 82 y Yo me acuerdo mucho de Arzu porque se pegaba unas cantadas, el portero se pegaba unas cantadas importantes. Pero es verdad que Gilberto es que molaba mucho. Gilberto era buenísimo, tío. Es que era un central buenísimo. Pero claro, es que hicieron un mundial estupendo. Claro, supongo que son jugadores que serían súper baratos y de repente dijeron, oye, ¿por qué no probamos, no? Si a estos son capaces de empatarle a España, pues oye, tira a ver qué tal. claro. Y Y bueno, empate porque le salió. robamos hasta la camisa. Vamos. Hurto, pero vamos. Sí, sí, tal cual. Eh, Sí, sí, bueno, yo sabía que mi relación con Honduras iba a ser intensa porque yo vivo en la calle Honduras, así es que verdad. buen Mm, homenaje. Sí, sí. muy bueno. Perfecto. Pues nada, hasta la calle Honduras nos vamos para conocer el lote número 3 del programa de hoy, Carleto. Pues yo me voy a remontar a la temporada 91-92, en la que el Real Club Deportivo Español, después de una temporada en primera con Luis Aragonés, con esa alegría que le caracterizaba en esos tiempos Mm, vingueros de Luis, eh, la afrontaba con un entrenador que se llamaba Lubomir Petrovic, vale. que duró la friolera de 8 partidos, porque de 8 solo ganó uno, Campeón de Europa, ¿no? exacto, con Estrella Roja. ¿Estrella Roja era? Sí. Pues duró 8 partidos. Tuvo que llegar primero Sabaté, que tampoco enderezó el rumbo de la nave, y llegó en segundas nupcias Javier Clemente Lázaro, Vamos. que nos había dejado a las puertas del descenso del año 89 y que tras ganar un primer partido contra la Real, después de varias jornadas sin ganar el Español, el último de la primera vuelta, dice, con este equipo me voy, nos vamos a segunda otra vez. Y le pidió a un amigo suyo, Iñaki Urquijo, que más bien era un tipo Mendoza, un import-export Hombre, muy bien. con Rusia, Ya.
Perfecto. Nada, de Que total confianza, claro, esto por es, supuesto. imaginaos cómo sería, porque esto es finales del 91, ¿no? Creo que lo de la CEI y los tanques aquellos es justo los tanques en el Parlamento, Sí, Yeltsin, todo aquello es del 91, me parece. Sí, sí, creo que sí. eso es. De hecho, la Unión Gorbachov, Soviética tal. termina el 31 de diciembre del 91. Por eso la Pues, SEI juega la Eurocopa 92. pues Claro. unos días antes yo creo que lograron, no sé si los trajeron como refugiados o no, pero cuatro chicuelos rusos aterrizan en el Real Club Deportivo Español. Sus nombres son míticos, recordados por todos seguramente, ¿no? Andrei Moj, el primero, Musgo. ¿eh? Un central más blando, el central más blando que la morcilla matachana, más blando que la morcilla matachana, una cosa, y tampoco es que tuviera excesiva clase, o sea, era simplemente blando. Y ruso, claro, al Le final. acompañaba Dimitri Galiamin, que Hombre, a mí me muy buen, gustaba, muy buen pegaba mostacho, unas sin duda. patadas. Y el hombre yo creo que ya vino con la rodilla medio para allá, pero acabó de fastidiársela. El mejor para mí, aunque Igor Korneyev pasó por ser el bueno, porque era así pinturerillo y metió Mm. goles, Le fichó al veintitantos Barça. goles. Pero para mí el mejor era Dmitry Kuznetsov. Mm. Ese era un futbolista ahí de brega, por lo menos. Este tenía carácter. Sí. A mí también. Pues estos cuatro chicuelos llegaron, eso, en el mercado de invierno de la temporada 91-92. El Español se salvó con Javi Clemente, que no lo vio muy claro y se volvió a ir. Y en la 92-93, en la cual siguieron estos chicos, el equipo descendió lamentablemente a segunda. eh, en otro de esos años absurdos del Español, en la que estos chicos, la verdad que tampoco es que eran, Moj era del Spartak de Moscú, los otros eran del CSK, que jugaba Champions y tal en aquella época, pero os podéis imaginar que con el equipo dirigido por José Manuel Díaz Novoa, la Hombre. alegría de la huerta, y Ah, estos cuatro rusos, no, claro. eh, digamos que el pobre Francisco, ¿os acordáis de Francisco, no? El que yo hice zurdo, El era tan zurdo, bueno que sí. yo lo hice El zurdo, zurdo. El y la zurdo cerrado. delantera, y Paco el zurdo. el pobre Francisco estaba más solo que la una. Pues la delantera era Scatch, que tampoco es que fuera, Sí. digamos, en segunda bien, pero en primera, bueno. Y Lluís, el padre de Luis. Ed, este jugador del Almería, que por cierto son de Sallent, como Joan García, todos. Quién Bueno, es pues el este hijo era el de equipo. quién es el hijo de Luis, Carleto? El hijo de Lluís es Edgar, el jugador Ah, del Betis y pues ahora no, del El del Almería. Betis. no sabía yo que era el hijo de Luis. Sí. Edgar González. Ujú. Yo me fui a Y, mirar a Wikipedia por si había conexión familiar de Dmitry Kuznetsov con el gran Oleg Kuznetsov de la generación de la Unión Ah, Soviética, pero parece no, ser que no, que hay más que no. Kuznetsovs en hay Rusia muchos. Sí, Es ¿verdad? Rodríguez. que lo que Kuznetsov es Rodríguez. Mucho Kuznetsov en Rusia. El año ese que bajan con el pobre Novoa, el año siguiente sí que es verdad que el equipo por lo menos Sí. asciende con el gran José Antonio Camacho y ya Mito digamos españolista. perdón, Mito españolista. joder, que sí, hostia, 3 años, 3 temporadas Sí, sí. maravillosas, inolvidables. Y ya al año siguiente en primera solo aguanta como sabéis, Cornellà se va al Barça, en Ujú. realidad se va al Barça B, o sea, fijaos el nivel, tampoco es que se va al Barça B ya y en los años malos de Cruyff, o sea Sí, sí. tal, Galiamín estaba roto por todas partes, Mog se había ido ya en el año de segunda, creo que se fue al Toledo o al Leganés, o a los dos, Toledo y Vale. Leganés, o sea que Mog A los dos a la vez. seguidos. Y el único que se queda un poco en primera es Kuznetsov, que enseguida Mm. yo creo que se va al Alavés. O sea que digamos que es verdad que ese ascenso ahí aportaron, sobre todo Aliamin, Kuznetsov, pero bueno, la verdad que hay un antecedente, está muy bien, porque no se acuerda mucho, pero hay Eso un te iba a decir, que antecedente muy te iba a fallido recordar y un ruso un año bueno de Clemente, Rats. Vasily Rats, Vasily Rats, que claro, muy jugó ocho bueno. partidos y este era del Dinamo de Kiev.
O sea, que Sí. no sé Mito, si mito. igual era ucraniano, no sé Sí, si ucraniano Es de era Euro ucraniano. 88, sí, sí. Vale. ucraniano de Y las mejores zurdas claro, era de pie soviético, cañón, claro. tremendo. Vino, digamos, como se decía, ¿no? Vino de Rusia, Sí, pero sí, sí. de la Unión Soviética. Pero Eso bueno, es. fue un buen antecedente. En español jugó 10 partidos, 0 goles, pero, pero vaya. Sí, Pero sí, este sí que era Vasily Ratse. Yo me acuerdo de un gol en el Mundial 86 probablemente. sí, jugó el Sí, Mundial ochenta y Eh, seis y la Eurocopa Jugó ochenta y dos, yo ocho creo que jugó 2 mundiales. y sí, sí, tenía clase, ¿eh? Vasily Y Rats. Mm. así que nada, queridos, pues los rusos del español, yo creo que de grato recuerdo para un poco la contrahistoria de la liga. Bueno, pues en el lote número 4, Ah, perdón, no, una cosa importante que se me ha sí, olvidado. sí, sí. ¿Sabéis quién hizo, o sea, en esos años 91 y tal, Déjame ¿sabéis decirte, quién fue clave para el fichaje? O sea, digamos que el que puso la firma, el que Tú- puso el ah, albarán, el que de- puso el sello en el albarán para que pudieran venir estos cuatro José chavales. Manuel Lara, Minguella. Mingueza. Cerca, estáis cerca, Monse pero Tomé. No sé. fue un señor que, que es historia de la diplomacia en España. Inocencio Historia de la Arias. diplomacia con pajarita. Señor Hombre, con muy bien. pajarita. Inocencio Arias, ¿no? Don Inocencio Arias fue, al parecer, el hombre clave Ah, en esta operación. bueno. Entonces, Para Patch, acabar de redondearlo. cuando se añade algo al final no siempre es Claro, irrelevante, no siempre es irrelevante, claro, no, no. como decías tú en el programa anterior. Pues no, no puede ser, no podría formar parte de mi elenco. La pachanga de Alcalá, ¿no? Claro. Bueno, pues nada, pasamos al lote número 4. A mí me ha dado por recordar cuando al Valencia le dio por fichar jugadores del Logroñés. Guapo. Esto fue. se- Esto fue en la temporada Y 90 no, y no cualesquiera. y no cualesquiera, en la 94-95, porque eh, fichó de una tacada a Salenko, que había destacado en el Mundial 94, como sabéis, y bueno, y había destacado en el Logroñés en las temporadas anteriores. Fichó a Antonio Pollatos, centrocampista jerezano llegador, y fichó a Romero, lateral izquierdo, que luego fue campeón de liga con el Depor. Y se llevó a los tres. Tampoco, o sea, el Valencia había sido séptimo esa temporada y se reforzó con estos tres jugadores. Y la temporada siguiente llegaba precisamente Carlos Alberto Parreira, campeón con Brasil en Estados Unidos 94. Al Logroñés, sin estos tres jugadores, digamos que no le fue muy bien. Quedó colista, descendió a segunda división, por tanto, obtuvo solo 13 puntos, que no es el récord histórico negativo, porque entonces las victorias valían 2 puntos. Tiene 13 como el Sporting aquel, pero el Sporting se le considera peor. Y el Valencia con ellos pues fue décimo. O sea, tampoco pasó de ser ¿Qué año? séptimo ¿Qué año fue? ¿Qué la año? 94-95. Había sido séptimo la temporada anterior y con los tres Logroñés décimo. Y dijeron, esto es que hemos traído pocos del Logroñés. Eso te iba a decir. Y entonces trajeron un cuarto Faltaba a la uno. temporada siguiente que fue José Ignacio. Digo. José Ignacio, jugador del que ya hablamos aquí, no sé si fue en el programa Centrocampistas que rascan. Y si no fue en ese, podría haber sido perfectamente, porque era Perfectamente. un jugador muy leñero, muy, muy leñero, que luego pasó por Zaragoza y Celta. Así, recuerdo también un comentario de estos tontos que se quedan grabados, analizando Paco González la temporada del Valencia ese Pues año. Ignacio jugó la selección, ¿eh? Pues dijo Paco González, a ver, si tú fichas jugadores del Logroñés, acabas siendo el Logroñés reforzado. Y yo creo que algo de razón tenía también, ¿eh? Pero bueno, el mítico Logroñés de Carlos Muy Aimar, bueno. Club Deportivo Logroñés. Muy guapo el Pues dato. nada, La tengo, sí. Me ha este ha gustado. sido mi primer lote de hoy. Vamos ya con el quinto, segunda ronda. El señor Pereira seguro que nos tiene preparado algo interesante. Sí,
De hecho, Logroño fue de los viajes que más disfruté de hacer para el libro, pues Hombre, por el normal. tema del SD, ir a Las Gaunas, aunque no el verdadero Las Gaunas que no No. existe, pero Pero el tema gastronómico, sobre todo, ¿no? Entiendo que ayudó y, bastante. y coincidir con Tata Badía en su tienda de quesos y De Hombre, vinos, que eso quesos. claro. también es de quesos y vinos, Sí, sí. Por mítico. cierto, todo esto muy presente en un fichaje que estamos intentando hacer estos días, ¿no? Ah, sí, es verdad, es Un verdad. libro, un libro donde cuenta sus aventuras, don Para Raúl. cerrar. A ver A si ver podemos si, traer, a a ver ver si si podemos podemos traer traerle a Raúl. Ah, qué bien. para cerrar la temporada, ¿no? Estaría bien en uno de estos programas que nos quedan. De a ver si podemos cuadrarlo con Raúl. Me estoy riendo mucho Adelante, con el libro. adelante, Miguel, que te hemos cortado. Pues yo voy a hacer una conexión que es rarísima, pero que lleva ya unos 20 y pico años coleando, que es Portugal-Málaga. O sea, no sé por qué. Ah, sí. A la gente de Málaga le gustan los portugueses les gusta ir a Málaga. No es que sea lo más cercano que hay de la frontera. Si me dijeran, pues, un Cádiz o un Huelva, Portugal, pues haría más sentido, pero no, Málaga. Y esto empezó a final de los 90 cuando ficharan a un lateral extremo izquierdo, Agostinho, que era una Agostinho. joven promesa portuguesa que Sí, sí, nunca Sí. despuntó del todo, pero que apuntaba maneras. Creo que jugó los Juegos Olímpicos 96, que sí. Portugal llegó hasta semifinales. Castilla, Lo ¿no? fichan. Patch. Yo creo que Castilla. sí, Señor Agostinho. Agostinho, Castilla y Sí, Yo creo que Salamanca, yo ¿no? diría que sí, sí. Yo sí, diría sí, que sí, que sí, estuvo sí. en el Castillo. Pasó por ahí, sí, en esos años que muchos portugueses se fueron a Salamanca, Extremadura, por un poco esos equipos, pero el Sí. Málaga pues aprovechó esa ola y llegando a 2001 fichan a dos tipos. Uno de ellos es Litos, un central que había sido campeón del mundo sub-20 con la generación de los Figo, Rui Costa, que había sido justo campeón con el Boavista y que dice en su presentación: he dejado de jugar Champions con el Boavista porque creo que el Málaga va a pelear por ser campeón. Sí, el tío, Bueno. Eh, pues sabía perfectamente dónde se metía, claramente. Absolutamente. Y luego duda todo un mito Sí. Joder, ya ves. del Málaga. Llega muy joven en ese primer año. De hecho, creo que el primer año lo ceden y luego hace una carrera espectacular allí. Entonces creen que han dado con la mina de oro y de repente empiezan a fichar a portugueses en packs. A los pocos años fichan a tres de golpe. Eliseu, otro jugador también muy Sí. mítico en Málaga, llega en el 2007-2008, creo que hubo un equipo en segunda. Luego están Elder Rosario, que era un central de la cantera del Sporting, que también había triunfado en el Boavista, y van y le fichan, y al final pues es un chaval que tiene un montón de lesiones, no termina de cuajar, pero creo que ese año en segunda juega bastante. Y a un Paulo Jorge, que es un jugador del que se hablaba mucho, prometía, de hecho le ficha el Benfica, juega un par de partidos con el Benfica y luego lo ceden al Málaga. Y ahí pues no termina de cuajar y a partir de ahí su carrera cae en picado y de hecho termina por fichar por el Al Ittihad unos 15 años antes de Benzema, o sea, ahí abriendo ya fronteras de cara al futuro, un visionario, vamos. Sí, sí. Y a los pocos años pues tenemos también otros dos fichajes: Antunes, otro reconocidísimo nombre no solo del Málaga, sino también del Getafe después, que justo acaba la carrera esta temporada como futbolista profesional. No se la ha echado mucho de menos, la verdad. Y Flavio Ferreira, que ese sí es el pufo de los pufos, porque estamos hablando ya de negocios que involucran al amigo Jorge Méndez. El momento que Ah, se bueno. hace amigo Méndez de la gente de Málaga, pues por uno que te llevas bueno, uno que te llevas malo. Y el amigo Sí. Flavio es jugador de la Académica, que Esos no son sé los si lo lotes. conoce ni en su casa. Pues exactamente, el lote es ese. Te llevas al bueno, entre comillas, que Sí. es Antunes, que tampoco es que sea muy bueno, pero bueno, Bueno, es pero sí, hombre, mejorcito, sí. es mejor. Hombre, sí. Co- es- Sí. no sé si es nivel Mingueza, Sí. pero Bueno, es un jugador de estaría primera por ahí. división. Era un jugador de primera división, sí, hombre, sí. Y ¿Quién era de mejor, hecho, y de hecho, Antunes de o hecho es Antúnez? internacional. Antunes es internacional con Portugal. Lo que dice Claro. antes de Nuno Méndez pasamos mucho frío con los Pasará laterales izquierdos. muchas Claro. penurias, eso. Sí. Así que son un total de 8 jugadores Joder, portugueses en el Málaga en los últimos 25 años. No está mal. no está mal. No. Respondiendo a tu pregunta, Miguel, Antúnez seguramente ha sido el peor base de la historia del Real Madrid. Por eso te preguntaba. Sí, sí. Y sobre duda, nada, que quiero recordar ese gran titular de el día que perdió su sitio en el 11, ¿no? No cabe duda. Ah, claro. Correcto. No, no, no. Sí, Es sí. que
Fabuloso. La edad de oro del periodismo, ¿no? No, Exactamente, total, total, exactamente. total, No total. recordaba a Eliseu, jugador de banda derecha potentísimo, ¿eh? Tuvo un momento ahí de, de llamar mucho la atención, ¿eh? Luego tampoco fue a ningún lado, ¿no? Pero sí No, que sí, tuvo un rato muy bueno. tuvo ahí un ratito bueno el señor Eliseu Sí, en y Málaga, ¿eh? juega con Portugal el Mundial 2010. De hecho, el partido contra España no juega porque es el suplente de Cuentrao. Ese es el nivel, básicamente. Pero luego es campeón con el Benfica. Creo que gana un par de Ujú. ligas con el Benfica después de estar aquí jugando con el Málaga. Pues nada, el lote se aprueba el lote. Vamos con el número 6, Pacheco, qué tienes para ofrecernos? Pues yo tengo una selección de productos iraníes que es que me los quitan de las manos, ¿eh? Ah, qué bueno. Excepcionales. Son productos Gran excepcionales. ganga, soy de Son, Teherán. soy de Teherán. Tú lo has Calamares por dicho. aquí, boquerones por allá. Exactamente. Pues sí, efectivamente. ¿Por qué dos iraníes acaban jugando en el Osasuna? De Pamplona. No, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero que digamos que yo, pues esto, soy suspicaz desde este asunto de la FER Honduras que os he contado, pues yo con esta cosa soy suspicaz. Entonces Nikunam hizo un mundial muy decente con Irán en 2006 y, y de repente, pues el típico tío que levanta los intereses, pues que el Hertha de Berlín, no sé qué, el Lyon, y acaba en Osasuna. ¿Por qué? Bueno, pues que claro, es que Osasuna jugó la Premier Champions ese año, amigos. Es que Sí, con Hamburgo, ¿no? era Con otra, claro, Hamburgo. era otra movida, era otra movida. Y la verdad es que, bueno, pues, yo siempre ando con muchas precauciones con estos jugadores, pero digo, pero esto es un iraní, ¿qué va a hacer aquí? Pues tío, este era muy bueno, ¿eh? Era muy bueno. Y el otro, que vino un par de años después porque le dijo, oye, aquí está de puta madre, vente para acá, que era Masud. Masud. Masud era un jugador de Sí, culto, ¿eh? sí, Era sí. técnicamente extraordinario y el típico tío que es que era Curro Romero, te hacía cuatro cosas y luego ya podía desaparecer. Y Nekunam era lo contrario, un medio organizado muy bueno, un medio centro espectacular que metió además un golazo bueno, contra el Girondins en una UEFA. No sé, a mí son dos jugadores de estos que, sobre todo Masud, ¿eh? Masud me parecía un jugador que dices tú, este es un poco más regular y no debería estar jugando aquí. De hecho, Nekunam se fue, volvió a Irán y después del siguiente del Mundial del 2014 volvió a Osasuna en segunda. ¿Ah, Jugó la sí? temporada en segunda con Osasuna otra vez, sí. No recordaba yo eso. Firmó por No dos daba mucho Eso y solo Osasuna jugó uno. va a las semis de UEFA de ese año, cae con el Sí, sí, Sevilla. sí, Sí. exacto, exacto. Ese es Osasuna, sí, sí. Y yo creo que son jugadores súper queridos en el entorno rojillo. Digo, supongo, porque le manda un WhatsApp a mi hermano para que me corrobore y aquí estoy esperando la respuesta. ¿Eh? Entonces, no he podido, como sabéis que me gusta a mí, Contrastar. la fuente. No he Claro. podido, no he podido. Sí. Bueno, Entonces se pasó a vernos en la vamos Feria del Libro el señor Eugenio Bus, ¿eh? Ahí estuvo, ¿eh? Muy majo, muy Sí, sí, majo. con el sí, sí. Sobri, con tu Con el sobrino. Sobri, es verdad. Correcto, correcto. Nekunam le llamaban Eneco. Eneco Unam, muy bueno. Sí, sí. Masud no Sí, sé sí. si le Masud, pusieron nombre. igual tenía, sí. Es un Ah, poco. Masud Shoahei se llamaba, sí, muy buen naming todo. Masud Shoahei. Esto Pero es tú un escucha, poco. todo el mundo suele decir que no sabe de dónde viene el vasco, o sea, que es uno de los Sí, grandes enigmas de la Es cultura verdad. Sí, sí, sí. sí. española. Y hay estudios que dicen que el único punto que tiene algunas similitudes reales con el vasco está justo en la frontera de Irán con Armenia y Ah, sí. Kazajistán. Qué O sea, a bueno. lo mejor es familia, o sea, ellos directamente han descubierto y han hecho el test de ADN en Irán y, oye, que Totalmente. tenemos familia vasca, vamos para allá. Y Son se de Olite fueron. todos. Sí, sí, todos son de Olite. Sí, Vamos para Navarra y total, ¿no? sí, sí. Total. Tienen la doble nacionalidad, claro. Ese es el tema. decía también el finlandés, que había También, sí. Litmanen podría jugar raíces. en el Athletic. Bueno, que Puki. también vinieron unos señores de Olite a la caseta, a Carleto de la Feria del Libro, ¿eh? Sí, muy agradable, sí, sí. Sí, señor, sí, Oriundos señor. Se de, habló de Larry Berry de- en la caseta. unos debates, ¿eh? ¿Cuántos debates No, no, no. Joder. Es una pena que interesantes? no retransmitieras la cima por streaming. Pues mira, igual lo Como hacemos la de ponía, mañana. Ah, como pues ponía en mira. la caja, como ponía en la caja del Trivial Pursuit.
¿Cuántos debates interesantes surgen de temas triviales? Joder, eso sí que es un claim. Eso ponía la caja. En la caja del Madre Trivial mía. Pursuit, en la original, Ajá, de un tal Ted Corner. ujú. Sí, muy bien, pues Por cierto, es un buen momento para decir que Jafar Panahi ganó el Festival de Cannes. es que te lo iba a decir porque me suena un poco Irán siempre fútbol y cine. lo que dice Patch de, uy, este Irán, no sé qué, me ha recordado un poco al cine, de película iraní, uy, esto no sé si será los que se las quieren dar de entendidos y tal, pero luego hacen buenas películas los Ya. tíos, ¿eh? Sí, sí. Panahi es otro estilo Hmm. que, como es el otro, Farhadi, Faradi, sí. o sí, que es un poco más, digamos, es un poco más complejo Panahi, un poquito más Sí, Faradi, bueno, alternativo, pero tiene Faradi mucho mérito porque solo he visto tiene una de mucho mérito Faradi, el ¿eh? cine ahí porque, vamos, porque no les dejan hacer cine, básicamente, a ninguno, a Ya, Claro. ninguno. Sí, Tal, sí, no. lo meten en la cárcel. Pero bueno. sí. Super Oye, mérito. Pero que Panahi, por cierto, tiene una peli de fútbol que se llama Offside, fuera de juego, sí. sobre las chicas que quieren ver partidos y no les dejan, que está de puta madre. Ujú. Sí, sí. Pues hoy, por cierto, iba a haber pildorita histórica. Hoy no, hoy ya no, ¿no? Porque No, ya no ha hay liga, acabado no la tengo, liga. no tengo con No qué ir. no avanza, claro. Claro, ahora estamos en verano, Hombre, digamos. pero podría estar mirando Podría haber la preparado algo clasificación. de Pero promociones a segunda. No, la no, de quién segunda, la de asciende, de segunda. cómo incidiría un ascenso de un equipo u otro. Claro. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Es que te Muy tengo que dar mal. yo las ideas. Bueno, para el próximo programa, Sí, sí, prepárate sí, algo, sí. ¿eh? Venga, mientras tanto, lote número 7, por favor. Lote número 7, me voy a remontar cosas históricas que a mí me gustan. Me voy a ir al Betis, campeón de liga, temporada 1934-35. Adiós. Sí, porque yo creo que es muy poco sabido, Segunda bueno, República. esa época en general, el fútbol en la República, y ese Betis campeón es campeón, entre otras cosas, porque juegan seis vascos de tronío que juegan siempre titulares y que son esenciales para que un equipo que empezó la historia de la liga en segunda división, asciende en el año 31-32 por primera vez a primera división, se va más o menos asentando, y esa 34-35, un añito antes de que empezara la guerra, todavía hubo otra liga después antes de que estallara la guerra civil, pues el Betis gana la liga con Patrick O'Connell, Patricio O'Connell, que hay un típico entrenador que Sí. entrenó, vino al Nom- norte y se Nombre pasó de aquí. pub. Muchísimas, sí, muchísimas. Uno de esos por los que llamamos Mister a Ah, los entrenadores, ¿no? Mister O'Connell vino a Mr. entrenar al Penland. Racing, vino a entrenar al Racing en los años 20, empezó, digamos, su periplo en la liga con el Racing de Santander, luego fue al Oviedo y llegó al Betis y lo cogió en primera, después fue al Barça, volvió al Betis, Sevilla, bueno, estuvo aquí en España 25 años casi. Eh, Hay una cuenta de Twitter muy bética, yo creo que está dedicada a Patrick O'Connell, pero aquí lo importante son esos seis vascos que junto a dos o tres canarios y dos o tres andaluces, en una época en la que jugaban 11 siempre, o sea que no había cambios. Por cierto, el otro día un amigo mío, muy futbolero de toda la vida, no sabía que no había cambios hasta los años, ¿Ah, sí? hasta 1970. O sea, daba por hecho que siempre se había podido Ya, hacer ya, cambios. ya. Sorprendió Qué mucho que raro, sí. sí, que no había cambios, vamos, hasta Sí. el año 70, Carnet 69. de panenquita no se lo vamos a dar. Exacto. Y os voy a contar quiénes son más o menos estos seis muy brevemente, ¿no? Un portero, Joaquín Urquiaga Legorburu, Urquiaga, un portero de esos que luego se fue con la selección de Euskadi y se quedó a vivir en México, y ahí en México lo llamaban El Gordo, o sea que el Gordo Urquiaga no volvió a España hasta los años 60. Ese era el portero mítico. Luego dos defensas, Aedo, al que llamaban La Navaja, ¿sabéis por qué? Porque era suizo. Serafín Aedo, no era de Baracaldo. Pues le llamaban La Navaja porque lo cortaba todo.
¿O qué os parece? Era más sencillo incluso. Sí, no, espectacular. Mítico también, este no pudo volver, no pudo regresar a España, se quedó a vivir en México después de Sí, ir con la selección de Euskadi. Había fichado ya por el Barça el año siguiente, después de ganar la Liga. Al parecer era muy bueno. Fichó desde el Baracaldo directamente al Betis sí. y allí en México jugó muchísimos años, ¿no? Y fue entrenador también en muchos países de Latinoamérica. Es bastante mítico. Y hacía pareja, sabéis que en esa época jugaban dos defensas, hacía pareja con Areso. Eran Pedro Pablo Areso y Serafina Edo. Y Areso también lo mismo, de la selección de Euskadi y también falleció en Argentina. Estos dos no regresaron a España. Luego un mediocampista goleador, Simón Lecue, que jugó en el Madrid después. Este sí que se quedó, digamos, en España después de la guerra. Eh, y arriba tenían bueno, otro mediocampista con uno de los mejores nombres de esos largos, largos, Rufino Fernández de la Rinoa Maguna Urrecoechea. También jugador del Racing muchos años y luego del Betis. Este se retiró después del 36 de la guerra. Y arriba en punta, probablemente el más mítico de todos estos, porque este había jugado en el Athletic bueno, en el Athletic de los primeros años 30 que había ganado dos ligas y dos copas, pero era suplente de Bata, mítico Bata, y se fue al Betis, ganó la liga y volvió al Athletic después de la Guerra Civil, porque precisamente el Athletic, después de la Guerra Civil, le faltaban muchos jugadores porque muchos habían ido a esta selección de Euskadi que se quedó en América, ¿no? Y este chico, Victorio Unamuno fue digamos que es el que le cedió su puesto a Zarra después, fue, fue Pichichi en el año 40 con el Athletic, pero fue clave en la liga del 35, 34-35 del Real Betis. El Betis de los vascos. Ellos recuerdan mucho en los campos de Sport del Sardinero, los originales, que ya no están donde está el actual Sardinero, sino que está un poquito más allá y hay un monolito ahí dedicado a eso. Y hay un documental sobre esta liga del Betis 34-35 que se inicia en los campos de Sport del Sardinero porque allí ganaron la liga con un 0-5 el Betis campeón de liga, Ujú. el único título de liga que tiene el La Betis. única liga. De ¿Cuándo ganó hecho, el Sevilla la liga, por cierto? ¿Antes o después Los del 40, Betis? ¿no? después, Después, ¿no? 45. 45. De Ese que hecho, es esa un... historia del Betis yo la cuento en el libro porque es Mm. buenísima y es lo que significa que el Betis luego pase las penurias que pasó. Porque el presidente del Betis, que era Mantecón, un empresario aragonés que era el presidente del Betis en esos años, el Betis, que es el primer equipo al sur de Madrid que sube a primera, es el primer equipo al sur de Madrid que juega una final de Copa, pues cuando trae a O'Connell dice que solo va si fichan a esos jugadores, si fichan a esos jugadores vascos que los recomienda él, de conocerlos de allí, de cuando estaba en Santander, y pues el club le trae los jugadores para que él pueda montar ese equipo, cuesta un pastizal montar ese equipo, y de hecho, como decía Carlos, la última jornada el Betis va peleando la liga con el Madrid, Madrid Club de Fútbol, sin el Real, igual que el Betis sin el Real, y hay una bronca en la prensa madrileña porque, claro, el señor O'Connell, que además él llega a Santander recomendado por Pentland y por Bloomer, esos dos gran míticos de entrenadores británicos en fútbol inglés, llega a Santander y se enamora de una chica. Él estaba casado, tenía hijos, se enamora de una chica, abandona a su familia y se va a vivir con ella a Sevilla. De hecho, pasado unos años, su hijo va a Sevilla por él para que le explique por qué le abandonó y él le dice, pues básicamente porque en España se vive la vida bien y vuelve a tu casa y olvida que existo, una cosa así del estilo. Era un hombre muy bohemio. Y esa noche, la noche previa del partido, O'Connell va a visitar a sus antiguos jugadores del Racing al hotel donde están. Y la prensa del Madrid, que se había desplazado hasta allí, pues creo que saca unas fotos o algo. Entonces, básicamente, pues le dicen que va a comprar el partido, que va a amañar el partido para que gane. Y claro, al día siguiente, al parecer, la arenga de O'Connell a los jugadores es que no tenemos que ganar, tenemos que masacrar. Porque esta gente, si ganamos por 1-0 van a decir que hemos comprado el partido, así que tenemos que aplastar. Y creo que iban 4-0 a los 20 y pico minutos, era una cosa así demencial. Qué Así grande. que el Madrid quejándose de los entrenadores rivales y de amaños en los años de la República también.
Qué bueno, qué historión. Hay Ujú. que editar el libro en español ya definitivamente, ¿eh? Yes, tal cual. Totalmente. Eh, Lote número 8. Me voy al Atlético de Madrid, año 2002, pero aún rebobino un poquito más y me voy al Alavés mítico de la final de la UEFA, 2001. Dos jugadores que forman un pack, que son Cosmin Contra y Javi Moreno, que van al Milan, ¿no? Sobre todo lo de Javi Moreno, absolutamente sorprendente, ¿no? La verdad que, hombre, a ver, hizo un temporadón en el Alavés, hizo una gran final hasta que Mané lo cambió, pero fue muy sorprendente que en un Milan que tenía a Shevchenko, a Inzaghi y tal, pues que tuviera cabida Javi Moreno. Y se va con Cosmin Contra. Entonces luego al año siguiente en el Milan allí coinciden con José Mari, el mítico jugador del Atlético de Madrid, que ya había estado en el Atlético de Madrid. Y entonces el pack de dos se convierte en un pack de tres, porque estos tres pasan al Atlético de Madrid. O sea, Contra y Javi Moreno estuvieron 3 temporadas seguidas en 3 equipos distintos, los dos juntitos. A la vez Milan y Atlético de Madrid. Y bueno, era un Atlético que acaba de volver a Primera División. Lo entrenaba Luis Aragonés. Con estos 3 refuerzos quedó 12.º en Liga. ¿Qué hizo el Milan sin estos 3 jugadores? Milan, equipo entrenado por Carlo Ancelotti, notó mucho su marcha. Pues el Milan ganó la Champions en 2003, en una de las peores finales que se recuerdan, en Old Trafford, que ganó por penaltis a la Juve. Eh, bueno, pues eso, que al final Contra siguió en el Atlético de Madrid, fue el único que siguió en el Atlético de Madrid, porque a Javi Moreno la temporada siguiente lo cedieron al Bolton, que yo esto ni me acordaba ya, y José Mari salió al Villarreal. José Mari que había vuelto al Atleti en calidad de cedido, porque ya había estado previamente. Y de esta plantilla del Milan aún hubo un cuarto jugador que estuvo en el Atlético de Madrid, pero fue un poquito después. ¿Sabes quién fue, Patch? Que te veo así como pensando. No, no. El guardaballas Aviati, Había, que recaló en el Manzanares en la 2007-2008. había, Y joder. que 4 jugadores del Milan 2001-2002 acabaron en el Atleti. Qué bueno, había, no me acordaba. Sí, sí. Cristian Aviati era, ¿no? Ujú. Puede ser. Algo también. Pues Sí. nada, ese es el lote número 8. Muy bien, oye. Vamos con la última ronda. Hoy no tienes rosco, Patch. Tengo virtual. Ah, ¿tienes virtual? ¿En serio? Bueno, me sacan unas fotos aquí en el iPhone. Ah, muy bien, fenomenal. Soy un profesional. A mí no No, me no, ya cuentes veo, ya Uy, veo. tu vida. Bueno, bueno, pues no he dicho Mírate, nada. Estoy mira, te voy a creando. poner aquí una foto que voy a sacar. Yo ahora cuando veo a Baena en algún lío, pienso en ti automáticamente. Pero bueno, no hagamos spoiler. Vamos a cebarlo y ya está. Vale. Vamos con el lote número 9, que es el último de nuestro invitado de hoy. Te vas a ir, creo, un poquito al norte, ¿no? Me alegro mucho que hayas hablado de Old Trafford, porque nos vamos allí. De hecho, el Correcto. puente ha sido genial, una No, no. transición Es cinematográfica impresionante. Si me Es que hubiera es dado que cuenta Carlos ya ha habría qué sido bien promovido. genial. todo, qué bien No, todo. no, 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 es que es Un increíble. traveling en toda línea, y nos vamos al Manchester. Hay dos packs en el Manchester que a mí me tienen loquísimo. Uno de ellos es una cosa muy corta que pasó hace unos años, que fue cuando fichan a Vidic, que básicamente pues, se convierte en baluarte defensivo de ese equipo campeón de Europa y tal, y les va tan bien con Vidic que creen que van a buscar en Serbia los nuevos genios de fútbol mundial y fichan en el mismo verano a Adam Lalic y a Zoran Tosic, que eran dos grandes promesas del fútbol serbio. Jugaban en el Partizan de Belgrado. eh, ya eran internacionales con Serbia, de hecho, uno con 21 y otro con 17. Fichan a los dos y resulta que Tosic juega un total de 8 partidos, la mayoría de ellos en la Copa de la Liga. Luego se va al CSKA de Moscú y ahí se queda. Y la Leeds básicamente le devuelven al Partizan cedido 2 años y a los 2 años pues deciden que ya no se quieren quedar con él siquiera.
que Joder. la evolución del jugador no era la apropiada para el nivel. Va y ficha por la Fiorentina y hace una carrera en la Fiorentina, pues más o menos Sí. decente. ¿Estáis Eh, buscando alguno que estos jugadores existan y que Miguel no nos la está clavando? No, pero deberíamos. Porque deberíamos, vamos. pero, Primera noticia de estos dos señores, ¿eh? No, no, ni idea, ni idea. total, Perdón, ¿eh? Perdón. los Ni idea. panenquitas sabrán que tengo razón. Sí, sí, Claro. sí. Los panenquitas me avalan. Sí. Y de hecho, probablemente Axel Torres tendrá un artículo de cada uno de ellos por cada uno de esos años que estuvieron cedidos en el Manchester por ahí, segurísimo. Luego ya vamos al verdadero motivo del lote Manchester, que es Manchester United y los noruegos. En los 90, Sir Alex Ferguson se obsesionó con Noruega, no sabemos por qué, si por los fiordos, si por el bacalao, si por lo que fuera, Pues y John fue y Nesbo. trajo. Probablemente trajo a Ronnie Johnson y a Ole Gunnar Solskjaer en el 96-97, dos jóvenes promesas del fútbol noruego. Funcionó bastante bien. De hecho, Johnson es titular en la final de Champions que ganan en Barcelona al Bayern de Múnich. Es pareja de Jaap Stam. Juega muchísimo esos 3 4 años como titular. Y Solskjaer, pues básicamente, pues el niño de oro de esa final y El el asesino con jugador cara de niño. recambio total y el recambio perfecto para la delantera del United en muchos partidos. De hecho, el primer año queda Pichichi del equipo, jugando de suplente casi siempre, que poco se habla. Y entonces al año siguiente decide, pues me ha ido bien, voy a por otros dos. Y trae a Henning Berg y a Erik Nevland. Henning Berg era un defensa central también internacional que había jugado en el Blackburn Rovers, que por entonces Sí, era un equipo de prestigio, que está 2 años en Old sí, sí. Trafford, juega algún que otro partido, pero luego lo recambian a Blackburn directamente. O sea, no, su paso, salen algunas fotos importantes, pero no es una figura del equipo. Erik Nevland, nadie sabe quién es. Es un chaval que han No. fichado del Viking, que estuvo en el Manchester 2 años y que lo devuelven. ¿Por qué sé yo que Eric Neville existe? Porque en los 90 jugaba al Football Manager, entonces Championship Manager, a menudo con el Hombre, Manchester United. Entonces, cuando veías a ese jugador, cuando eras un chaval en los 90, una de dos. O este es el mejor puto jugador de la historia, yo no lo conozco porque soy un ignorante, porque esta es la era predigital y por lo tanto aquí hay un potencial Oleg Salenko tremendo. O entonces, opción número dos, es malo, malo, malísimo. Resultó ser la segunda. Era Segundo. el típico delantero que pensaba que iba a hacer el Solskjaer 2.0, que no fue absolutamente nada del estilo, y fue recambiado para Noruega y no salió de Noruega hasta el final de su carrera. El problema es que después de que salió mal esta jugada, al tercer intento, Ferguson pensó, pues mejor no fichar a noruegos porque la cosa al final no va tan bien. Y no no, fichó no. a Half Inc. Haaland, que luego fichó por el City. Y al no Ah, fichar a Erling Haaland, básicamente, pues el Manchester perdió el derecho emocional de fichar a claro, Erling Haaland. claro. Entonces, si Tal hubiese cual. fichado en lugar de a Nebland a Haaland, por algún motivo cósmico, hoy Sí, podríamos señor. tener a Haaland jugando en el United. Y Preciosa No pasa. teoría. Roy Keane no habría lesionado O aquí no había Claro, pegado. Bueno, claro. a lo mejor Bueno, lo lesionaría Bueno, en el sí. igual sí, entrenamiento. ¿eh? Sí. Claro, claro, perfectamente, ¿eh? No sé. Claro. Qué bueno, sí, sí. Yo Henningberg no lo recordaba en el United, lo recordaba con Colin Hendry En ahí Blackburn, en el en Blackburn Blackburn. Rovers. Sí. Pero la verdad es que no lo recordaba. Y el otro efectivamente no le había oído jamás. Nah, ni Flowers. Sí, sí. Bueno, Ferguson el otro día, ¿coincidiste con él, Patch, en San Mamés o no? No, no, tío, Es no. que Yo alguien estoy me en contó otros. que lo había visto, que Sí, había correcto. como una gran Pero no. algarabía alrededor. Sí, sí, sí. Pero fue en el partido de. El que lo había visto lo vio en la eliminatoria, no en la final. Sí. Esto nos lo contó un amigo en una cena el otro día, ¿puede ser? Es Vale, correcto, es sí que no fue. recordaba dónde lo había Sí, sí, oído. sí. Vale, vale. Muy bien, pues te toca, lote número 10. Pues menudo timing, amigos, ¿eh? Porque se ha muerto hoy. Es ¿Cómo? que, madre mía, menudo tino. Se ha muerto Sabou Hola. hoy. Sí, Sí, Marcel Sabou. se ha muerto Sabou. Sí, llevaba muchos años enfermo con ELA y se ha Ah, muerto hoy. madre mía, Sí. qué duro. Pues sí, iba a hablar de los dos, porque en mi cabeza cada vez que oigo Sabou, digo Viscreanu, o sea, porque fue un taladro el marca y el as con el caso Sabou y Viscreanu, Sí, es verdad. gigantesco,
Y esto fue que estos caballeros, esto fue en final del 89 creo que fue, estos caballeros rumanos vinieron a jugar un amistoso bueno, un amistoso no, vinieron a jugar el Trofeo Naranja a Valencia con el Dinamo y decidieron que tenían un plan de estos sin fisuras y decidieron que querían salir de allí y irse a jugar a Alemania. Eh, Viscreanu, que teóricamente era el bueno porque había sido internacional juvenil, de hecho intentó fugarse ya en Australia, en el Mundial de Australia sub-20, se quedó en Australia un año y acabó siendo deportado a Rumanía con el compromiso de que no le iban a hacer nada y bueno, es que no le hicieron nada, o sea, le hicieron la vida imposible, pero no le metieron en la cárcel. Ya. Solo que se acabó su carrera deportiva allí, entonces acabó de nuevo, tuvo un caída y auge de Viscreanu y acabó de nuevo en el Dinamo y en el torneo este decían que se piran y entonces hay una historia muy buena que hay un artículo estupendo sobre esto que que dice que, claro, estaban los dos compinchados, ¿no? Nos vamos juntos, ¿no? Entonces, claro. Entonces dice que el seleccionador, que era, ¿quién era el seleccionador? Joder, Luchescu sería. Bueno, no sé, un seleccionador de estos míticos. Jordanescu. Jordanesco. Sí, Jordanesco. no, pero el entrenador del Dinamo era un entrenador de estos míticos, no sé, Ionescu, Vale. uno de estos, el que sea. Y entonces reparte las habitaciones y resulta que hay habitaciones de dos y de tres. Y dice, ¿quién quiere una de tres? Y dice Sabou, yo. Si vas con otro tío, con Viscreano, a fugarte, ¿cómo vas a meter a otro tío en la habitación que no está metido? Bueno, pues resulta que el tercero en discordia de esa habitación era Estelea, el portero del Bogdan. Salamanca. Bogdan Stelea. Bogdan. Porterazo, por cierto, y mitiquísimo. Y Sí. entonces, por lo que su idea era que iban a intentar Australia, porque como ya lo conocía Viscreanu bien, y si no Alemania, y entonces llaman los de Australia, los contactos australianos a la habitación a estos dos y coge el teléfono el tercero, claro. Estelea y se descubre todo el pastel, pero Estelea se porta bien y no pega el chivatazo y no pasa nada. Entonces estos dos se fugan se fugan y se mueven y llegan a Alemania y en Alemania les devuelven a España. Y en España hay un comisario que se encarga de estas movidas que por lo que se ve tenía contactos con el Rayo y llama al Rayo y el Rayo dice, bueno, pues que vengan aquí a entrenar, que tenemos aquí también a un portero africano que también está sin equipo, y claro, el portero era Winfred, ¿no? Entonces que vengan aquí, que se unas carreras y que vemos qué hacen y que no sé qué. Y por lo que se ve eran buenos y entonces les ofrecen un contrato y cuando tenían el compromiso los dos, el uno con el otro, de que firmarían los dos a la vez y por el mismo equipo, por el Rayo y tal, y de repente Sabou les hace la 13-14 y se va al Madrid. No se sabe muy bien cómo, alguien le llama a las oficinas y firma por el Castilla, antes de que Viscreanu hubiera firmado por el Rayo. Pero bueno, el caso es que los dos jugaron, o sea, Vizcaíno jugó muy poco, jugó una sola temporada en el Rayo, jugó poco, yo creo que se peleó con todo el mundo y Luis Mateos le echó y Vizcaíno le llevó a juicio, fue despido improcedente y toda esta movida y dice Vizcaíno que le debía 20 millones de pesetas y que fue un día, le llamó un día a la casa de Somos Aguas Luis Mateos y que le dijo, mira chaval, tú te llevas 6 millones aquí, o sea, tac, aquí, ¿sabes? De esto de maletín y los otros 14 te los invierto yo en unas empresitas que tengo que te va a ir, pero fenomenal. O sea, y Sabou, pues Sabou sí que tuvo una carrera en el fútbol español bastante buena, ¿no? Estuvo en el Racing, en el Sporting, en el Tenerife, tuvo una carrera, era un centrocampista, bueno, un centrocampista de club, un buen centrocampista. Cambio Vizcaíno parece que era mejor jugador, pero no, realmente no jugó. Es verdad que también era bastante más mayor cuando vino aquí. Pero vamos, que hubo un serial en Marca y eras con la situación de Sí, el las asilo, radios. Sabau y Vizcreano y todo Sí. esto, o sea, gigantesco. Yo recuerdo, pues eso, el programa de García y todo esto que Claro, trataba mucho el tema también, porque claro, tenía también sus aristas, ¿no? Políticas y sociopolíticas. se habló mucho del tema, efectivamente. Sí. Pues sí, ha fallecido hoy, nos hemos enterado, así que bueno, que sirva como homenaje también. Eh, Lote número 11 señor Marañón. Pues yo voy a ir con un
un nombre mítico, o sea, un nombre muy mítico de lote, ¿no? Y yo creo que Sí. lo hemos hablado a veces, pero Sí, este vamos a yo meter el decía, bisturí, yo como decía dice, como que lo dice elija Madrid. alguien, por favor, que me apetece. Vale. No, pero tiene derivadas, tiene importantes derivadas. Los zaraguayos, por supuesto, nombrazo, No, ¿Para qué? naming, claro. no se puede elegir mejor y más fácilmente un nombre para un grupo de futbolistas. Eh, Aunque hay que decir que todo empieza con Ocampos, ¿no? Un delantero que ficha al Zaragoza en la 69-70. El Zaragoza no andaba bien, ficha un delantero de estos fuertes, peleón, que va bien de cabeza y tal. Eh, Empieza a meter goles, pero el Zaragoza desciende y ahí es donde recuerdan sobre todo al mítico Campos, ¿no? En segunda división sí que se hace, digamos, fuerte, asciende el Real Zaragoza y empiezan 2, 3 temporadas muy potentes del Zaragoza. Las 73-74 quedan terceros y las 74-75 quedan segundos subcampeones detrás del Real Madrid. Y a Ocampos se le unieron sobre todo dos futbolistas, Saturnino Arrúa, un brazo también, un centrocampista goleador. Este estuvo 6 temporadas buenas en el Zaragoza. Ocampos lo deja en esa 74-75, en esa 73-74 y les deja tanto a Rúa como a otro mítico que era uno de mis jugadores favoritos de pequeño, aunque yo quizá le vi más también en el Valencia y en el Betis, que es el Lobo Diarte, ¿no? Carlos Diarte, que metía goles a punta pala. Estuvo varias temporadas, tanto a Rúa como él estuvieron varias temporadas metiendo pues 10 golitos por lo menos en sus equipos, Arrua en el Zaragoza y Diarte fue pasando. Menos en el Valencia, que metió un año muchos y otros dos no, pero tanto en el Zaragoza como en el Betis hicieron muchos goles. Lo curioso de esto es que lo de Zaraguayos, que obviamente queda muy bien eh, por lo de paraguayos, pero al final en realidad lo hacían extensible a un mítico uruguayo que era Blanco, Juan Carlos Blanco, que es un futbolista que juega de lateral titular siempre en el Zaragoza en esos años, del 73 al 78, y que me encanta porque tiene un dato buenísimo, porque ha ganado 2 intercontinentales con Nacional, una antes de fichar por el Zaragoza y otra a la vuelta, contra el Nottingham Forest. Y la primera, no sé exactamente contra quién fue, contra el Panathinaikos, que jugó porque el Ajax no quiso ir. Así que este uruguayo también entraba dentro de los zaraguayos, en buena lógica, pero lo más curioso es que Sí. también metían a Soto, que era argentino. O sea que Soto, que era argentino, también era de los zaraguayos, bueno, porque sí, ¿no? Así que estos son los zaraguayos. Eh, Paraguay, ya por hacerlo extensible, Paraguay es un país que tuvo, no lo podían llamar paraguayos, pero elcheguayos, porque el equipo que más paraguayos trajo es en los años 60 cuando el Elche sube a primera. Yo creo que llegó a tener hasta, mira, más o menos titulares. Cayetano Re, que luego fue al Español. Lezcano, Romero, eh, Montero, González, todos estos jugaban en el Elche de los 60, todos paraguayos. Estos sí que eran paraguayos sin mezcla. Y hay que decir que muchos paraguayos han vestido la camiseta del Español, es de los equipos que más paraguayos hemos tenido. ¿Os acordáis de Benítez? Sí. Miguel Ángel Benítez. El propio Cayetano Re pasó del Elche al Español. Había un portero que era el Gato Fernández, que jugó con mi padre, muy mítico también. Así que, no sé, Paraguay es un país que siendo pequeño es muy, muy futbolero. A mí me hace siempre, me hace mucha gracia. El Zaragoza después es verdad que además ha tenido Amarilla, ¿os acordáis de Raúl Amarilla? Sí, hombre. Sí, muy Barça y bueno. tal. Y, Barça, Zaragoza, y luego tuvo Acuña, que jugó luego en el Depor, pero, o sí, sea el que también Toro. en Zaragoza, zaraguayos ha habido bastantes. Mm. Estaba viendo que Cayetano Rey ya falleció hace algunos años porque me habría Es el, gustado, es el paraguayo con más partidos en me, España. me habría gustado mucho ver una entrevista de Cayetano Ross a Cayetano Rey. Ostras, Habría qué sido bonito, Miguel. bastante, ¿no? Déjame Alucinante. decirte, Miguel, Sí. La pachanga de Alcalá, que ¿cómo me ves?
déjame decirte, no, tú estás descartadísimo. Déjame decirte que, ¿Por Juan Antonio o por precisamente, ti? por mí, Vale, vale. déjame decirte que Lobo de Arte es el origen del naming Sí, del Lobo de una de Carrasco. nuestras personas favoritas, Sí. seguramente. Claro, claro. ¿No? Y el Lobo Carrasco a su vez dio origen al Lobo Querrasco, ¿os Al acordáis? Lobo Carrasco, sí, es una concatenación de sucesos muy importante. Sí. Por cierto, no me quiero olvidar de Orlando Jiménez, compañero de mi padre, que era un pelotero buenísimo. Muy Y bueno, de tío. Ramón Ángel Hicks, que también hemos hablado de él muchas Hombre, veces, sí, pero alguna que eso otra. era calidad. Alguna que otra. Bueno, a ver, el Venga. duodécimo y último lote, no me extiendo mucho. Año 1988, final de Copa Real Sociedad Fútbol Club Barcelona. Tres jugadores de la Real acaban en el Barça meses después. López Recarte, del que ya hablamos hace poco por su saga familiar. Aitor Begiristain, más conocido como Chiqui. Y José Mario Vaquero, más conocido como Vaquero Segundo en aquellos momentos. Eh, Uno porque acababa contrato, que era López Recarte, y dos que fueron luego traspasados por la Real Sociedad al Barça, y hubo mucha suspicacia de cómo jugaron aquella final estos tres hombres, porque la Real era favorita, había ganado la Copa el año anterior, había sido segunda en la Liga después del Madrid de la Quinta del Buitre, muy por delante del Barça, y sin embargo en la final pues se la llevó el Barça. Jugadores que llegaron al Barça, Carleto, parece ser que por sugerencia de Javier Clemente, ¿Ah, sí? entonces entrenador del Español, y que estaba acordando con Núñez, pues Fichazo el eso, Barça. la hoja de ruta para llegar él y dirigir al Barça, hasta que Núñez prefirió a la vía cruifista. Que bueno, digamos que a lo mejor si hubiera elegido a Clemente, a lo mejor había cambiado la historia del Barça también. Como la cambió Cruyff, ¿no? Pero Claro, no, eso nunca claro, eso sabemos. nunca se puede saber, ¿no? Cómo Claro. habría sido la historia del Barça si Núñez no ficha a Cruyff ese año. Y creo que la Real pagó 600 kilos por los dos que tenían contrato, Vaquero y Begiristain, Joder, que era mucho en aquella época. mucho, mucho. Y les cedió a John Antonio Goicoechea, fichado del Osasuna de Pamplona. Y Exactamente. según he leído, porque esta noticia en El País la firmó en su día don Emilio Pérez de Rozas, Hombre. y me he enterado de una cosa que yo desconocía y que es un dato. ¿Cómo hace Emilio de Rozas en papel para interrumpir a los otros columnistas? ¿Cómo lo hace? ¿Tiene alguna táctica? ¿Eso se Le puede ponen una hacer? Expande, maquetación especial. expande el texto La columna se mete en el de las de reportaje los de al demás. lado, ¿no? Sí. Claro. Perdona, si es una noticia de Segurola, pues pone Santi, 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 hasta que va pisando esa columna. Pues Claro. decía don Emilio en su día que un dato que yo desconocía, que es que el Barça eh, subvencionó el fichaje de Bjurrun por el Athletic para poder Así. fichar a Zubizarreta. Esa no lo Porque, sabía. sí, sí, porque al parecer, pues claro, tenía el Qué Athletic bueno. no quería desprenderse de Zubi, porque, claro, no es fácil encontrar porteros que cumplan los criterios del Athletic, Claro, ¿no? claro, Entonces que claro. el Barça dijo, pues yo te traigo a Bjurrun. Entonces le pagó un dinero a Osasuna. Era un tema porque el Barça tenía opciones sobre jugadores de Osasuna, cosas así un poco, para la época, un poco rebuscadas. Y así fue como acabó Bjurrun en el Athletic y Zubi en el Barça. Y trataron de hacer un poco lo mismo con Goicoechea, con la cesión de Goicoechea a la Real, y se trajeron a estos jugadores que, bueno, luego López Recarte es verdad que marcó en aquella final de Recopa, como comentamos hace unos programas, y luego los otros dos fueron fundamentales en el Dream Team de Cruyff, una Hombre, lo época creo. en la que las plazas de extranjeros estaban limitadas, pues tener jugadores nacionales así de garantías era muy importante, y ellos fueron muy importantes para el Dream Team. Pero bueno, yo me, Pero me quedo con tardaron lo, tres con lo de añitos, Bjorn. en ganar la liga. Bueno, pero eso a mí, Sí, hombre, a Carleto, mí ¿qué eso me quieres da que te igual. diga? Me parece que habla bien del Barça. O
sea, Lo que tú crees en aguantas algo, y, pues, claro, y lo aguantas hasta que funciona. Y ahí está. Y el caso de Cruyff, pues eso, acabó cambiando la historia del club. Y lo fácil que habría fue, sido echarlo a la primera. que fue, por cierto, ese mismo año fichan Valverde y Soler del Español. Es verdad. El mismo año, porque claro, es el año Sí, sí. después del motín del Esperia que va fuera, o sea, Toda la del plantilla equipo titular, prácticamente, sí. del claro, equipo hombre. titular solo estaban Zubi, Mm. Roberto Roberto. y Gary Winston. Y Gary Gary Winston Winston. Lineker. Esos son los Que tres únicos titulares que se mantienen del año de Luis Aragonés a este. ¿habéis visto un vídeo mítico de Cruyff en una rueda de prensa cuando llega al Barça? Que le van leyendo, le van cantando los nombres de la plantilla del Barça y él dice lo que va a hacer con ellos. ¿Lo tenéis localizado esto? Eso es una No. maravilla. Miguel sí lo ha visto. O sea, es que Sí, esto sí. le dicen Zubizarreta y dice Cruyff, sigue. Moratalla, Ah, sí, no sí, cuento sí, con sí. él. Rojo, tampoco. No sé cuántos. Cesión. Sí, sí, sí. O sea, Sí, increíble, sí. increíble. Sin parpadear, Sí, o sí, sea, se sí, la sí, sí, pela. sí. Buah, madre mía. Qué fenómeno, qué fenómeno. Bueno, el fútbol de antes también, ¿no? Lo que era, No, no, pero pero sí, sí, pero excelente. espectacular. Si se le puede, posible venta o algo así decía. Y no se cortaba un pelo. Espectacular. Pues nada, hemos llegado al momento de ese rosco digital que hoy nos ha preparado Patch. Mismo número de imágenes, entiendo, ¿no? Sí, Hoy se van a ver, por un día se van a ver bien las pero imágenes. no, es mejor. El día que no hay Bueno, rosco. amigos, Empezamos con la... No es por la camiseta Puma de Portugal, ¿no? no, no, es porque estoy haciendo esto de recoger firmas para que Alex Baena nunca más vista los colores del combinado nacional. Ni siquiera Me los parece, amarillos. me parece que es un jugador asqueroso, absolutamente asqueroso. Sí, Y ya está. Y eso es todo lo que tenía que decir al sí. respecto. Que, por cierto, que hay una cuenta de Twitter por ahí circulando que dicen que es de que la lleva Baena, que es alguien Así. que insulta a gente que se mete con Baena. Es verdad, contesta todo, Contesta es verdad. todo y hay quien Sí, dice sí, que es el mismo, claro. sí, lo he visto, es correcto. Muy buena, Podría ser. muy buena. Bueno, como saben, está desapareciendo, si no es que ha desaparecido ya el Brescia, Es verdad. bajón total. Y entonces todo el mundo saca las fotos de Guardiola y de Valle y toda esta cosa. No, no, no. Raduchollo, amigos. Hombre. Esto Jika sí Haji, que... Sabou, el otro, el bueno, el otro, y, Saúl. y Raduchollo, Sí, amigos. señor. Madre En mía. segunda estaban. Sí, en segunda, Con correcto. Carleto, Esto fue Mazzone. antes de venir antes de venir aquí, antes de venir al español. Luego, muy importante, me parece a mí, en términos de naming, para mí el fichaje de la semana es un jugador que yo desconocía, que ha fichado por la Deportiva Minera, Kevin Toner, que me parece que tiene un nombre excepcional, ¿no? Kevin Toner fichaba. Pero claro que Kevin Toner, tío, estaba jugando es un jugador Gran irlandés. impresión, ¿no? Dejará gran Claro, claro. impresión. Claro, totalmente, tío. Kevin Toner utiliza su último cartucho. Claro, todo pasa así, ya, así, así. Y no, 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 por supuesto. Pero claro, estaba en ¿cómo es? La Nucia, ¿no? Se dice la Nucia, ¿La ¿no? Lucía? La Lucía, ¿no? ¿La Es la Lucía Nucia, Alicante? sí. Y en el Orihuela, la última temporada, y este año lo ha fichado la Deportiva Minera, y le deseamos los mejores éxitos, porque con este naming no le hace falta estos deseos, la verdad. Sí. Luego, me ha sorprendido mucho esto, tío, que lo he flipado, que es que la Roma ha cambiado el escudo y ha hecho una regresión. Ah, sí. Todos los equipos van al revés, tío. Todos los equipos hacen el cambio a esto. No, esta Sí. gente ha hecho un escudo mucho más bonito. Yo creo que, ¿no? O sea que, no sé, esto no pasa. Esto es novedoso, me parece Ajax. novedoso El total. Ajax, ¿no? El El Ajax Ajax igual, el lo hizo. Ajax, Sí, lo total. comentamos. Bueno, Sí, sí, esto, Y el Atlético de esto. Madrid. Ya, pero el Atleti en modo cobarde, presionado, no sé qué. Esto Bueno, el es una Atleti decisión lo que que ha hecho es volver al al anterior, que te justo. tenía. Claro. Luego, mirar, una foto mala, porque es de esta tarde, que está en la tienda del Porto, y entonces tenía la camiseta, por supuesto, de Steven Eustaquio, uno de nuestros Ah, sí, referentes en hombre. este programa. Sí. Claro, que Eustaquio, sí, Y señor. le mando esto a Neil y digo, ¿qué?
Y me dice, no, no, no. Prefiero una retro si tienen. Así que, o sea, le compro una retro de estas. O sea, ¿cómo no quieres una camiseta de Steven Eustachio, tío? O sea, ¿qué te está pasando? Está loco. Se le ha Lamentablemente, subido la fama a la cabeza, ¿eh? Sí, sí, A claro, Neil. totalmente. Fíjate. tanta firma. He acabado comprando esto, tío. Es Hombre, eso. Revigrés. Esa es la camiseta visitante de la 84-85 que utilizaba Futre y Madre mía. Gómez que Joder, jugó macho. en el Sporting Madre mía. Gijón. Fernando Madre mía. Gómez. Madre Madre mía. mía. Madre mía. Señor Pereira, madre mía. Yo de esta camiseta reconozco que la he visto y no me acordaba. Y ya está. Bueno, vamos a ver más fotos que tengo por aquí. Oye, Ah, bueno, Pache, esta. perdona que ¿Qué? te interrumpa. ¿Sabemos algo del posible fichaje de Afimico Pululu por el Rayo? No, no tengo noticias ni para uno ni para otro. Espero que se cierre pronto. ¿Tiene, Porque, vamos, tiene algo que ver Pululu con Mayulu? El chico este del PSG que metió el quinto gol, cuya son primos, existencia desconocía absolutamente. totalmente. Son primos, son primos. Venimos, bien. Sí. Bueno, pues el otro día, no sé si visteis, en Almería Oviedo, Lo vimos. que vino el autobús de la Almería y ¡buah! Una cosa, ¿sabes? Dios mío, el equipo indálico. Entonces veo el vídeo y veo, pasa el algo. Digo, no me lo creo. Y efectivamente, ¿Qué pone ahí? perdón, es que se me ha salido esta cosa de la mierda esta, de cómo se hace. Esto. Pone Sons of the Desert en el autobús de la Almería. Que sois el Almería, colega. ¿Qué coño Sons of the Desert? Que sois el. Es que sois el Almería. ¿Cómo va a Sí, ser Sons of the Desert? O sea, pero ¿qué es esto? sí. Hijos Hijos del del postre. desierto ya sería super loser. Pero hijos del postre, como bien dice Hijos del nuestro bilingüe postre. amigo, hijos del postre, hombre, esto es una mierda. En Nombre fin, de o sea, festival tecno. ¿no? ¿A que sí, tío? Pero Yo hostia, creo qué que era mal. una campaña de la nueva película, Se han ¿De flipado un cuál? poco. también premiada Se han en el flipado. Festival de De Cannes, Sirat. de Sí. nuestro Sí, compañero Laxe, Oliver Laxe. sí. Sirat, Recomendada, por cierto. sí. Con Es que, con algún pequeño pero recomendable. es que después de ver la anterior, lo que arde. No, no tiene nada que ver. No, vale. No, yo la voy a ver esta. Sí. Hombre, Gran momento. don Lucho. Momentazo, ¿no? Yo, honestamente, no sé, creo que sé cuál es vuestra opinión de los dos. Lo La de hablamos. Miguel, ¿no? Y me gustaría saberla. Pero yo no me parece que sea así para tanto esto. Claro que no. Yo creo que no es para tanto. Que se quiere hacer el gracioso, que no tiene ni puñetera gracia. Eso es lo que, ¿sabes? Se quiere hacer el Eso es un simpático en un momento de comentario euforia. espontáneo, una De ocurrencia de vengo por ti, momento. marchante, y por ti menos Alvarito, y por ti no. Ya está, gracia cero, pero toda la que se está liando, ¿no? O sea, en Sí. fin, A mí, no sé. a mí me hizo gracia, ¿eh? A ti te hizo gracia. A mí me hizo Coño, gracia. pero es que vives de esto. No, perdona, no me digas, yo no vivo de esto, eso para empezar. Me encantaría, pero no es el caso. Bueno, ya me has entendido. Eso sí. Si no suceden cosas de estas, ¿no? Y luego ella lo hace un vídeo y tal, ¿no? Sí. Esto. Pero si se lo han tomado peor otros periodistas que ella. Sí. Eso es verdad. Yo Claro. creo que eso es verdad. Bueno, ya como última cosa, bueno, pues un ejemplo del poder del naming, amigos. Que aquí siempre lo utilizabas, somos gente que ha hecho mucho creo, por el naming del fútbol en este país, Mm. que lo hemos Y levantado. más que No haremos. existía, es una categoría que no existía y que la hemos inventado nosotros. Y que, bueno, pues ahora por fin está dando sus frutos, porque yo esto creo que es tal cual. O sea, malo gusto. Ha hecho una temporada de mierda en el Sí, Chelsea, pero horrorosa. En cambio, de repente, malo justo sí, sí. es Cafú, Sí, sí. ¿no? O sea, de repente, malo, Rivero mediante, ¿no? ¿no? Lo de malo, malo Claro, justo. claro. Malo gusto, jugador flojísimo, pero malo justo lo coge Rivero y de repente, hostia, pero este tío es imbatible. Por cierto, no sería malo gusto, Malo. ¿no? Claro, es que yo honestamente no tengo ni idea de cómo se pronuncia. Tampoco me ha interesado buscarlo. Si los franceses Es no hablan como, inglés, no vamos a hablar nosotros francés, pero vamos, que claro, Claro. palabras agudas, ¿no? En francés. Malo como, gusto,
rollo Peter Sellers, quieres decir, ¿no? Una cosa así. Gusto, claro. No, el Le Commandant. Le Hay comandante. un corto de Manuel Manquiña, que es figurante, que se llama El Figurante, muy divertido, en el que él se llama Pájaro, de apellido, y él intenta convencer a todo el mundo un poco como lo de Frankenstein, que se llama Pájaro. Entonces a todo el mundo que le dice, no, es Pájaro. Pues esto. Sí, qué bueno. Bueno, pues nada, que Patch, te veo muy bien en este final de temporada, ¿eh? Sí. Has llegado muy en Sí. forma Estoy remontando. al momento clave de la temporada. Hay que ir pensando en algún serial. Pues esta temporada no hemos tenido serial. Hay que ir Ajá. pensando en alguno y podemos traer a Miguel otra vez. Porque, claro, Claro. no hay ninguna regla escrita sobre estar en distintos Los seriales. Claro, efectivamente. Claro. ¿Tienes alguna preferencia, Miguel? Copa América, Mundial de Clubes, así, la Nations League. No te amargue más la vida, Patch. Es duro.